Pues hola a todas y a todos y muy bienvenidos a esta nueva sesión de la asignatura de entornos metodológicos de desarrollo, que como saben, ya les comenté la semana pasada, lo que vamos a hacer es una sesión doble, ¿vale? La verdad que resultaba interesante hacer esta sesión doble porque si bien pueden mirar en la programación, tenemos las clases 3 y 4 que serían las que vamos a dar hoy, donde vamos a abordar la parte de Scrum y la parte de Kanban. La 4 la teníamos la semana que viene, pero así lo que hacemos es que completamos directamente ya el primer bloque, ¿vale? Entonces, el primer bloque que tenemos el tema uno y el tema 2 daríamos por completada ese tema 2. Luego, al final de la sesión vamos a volver a hablar y a ver la actividad, porque recuerdan ustedes que les comenté pues, la actividad 1, la de aplicación del enfoque ágil. Estuvimos viendo un poquito sobre esa actividad y bueno, estuve comentando que pues haríamos los grupos. En este sentido también comentar que ya tenemos hechos los grupos. He puesto un chat en el foro, ¿vale? Por si hay alguien que no le ha llegado al grupo y tal, que por favor comente con su mentor, con su mentora, por si por lo que sea el sistema no ha enviado el correo correctamente o cualquier cuestión, ¿vale? Entonces, en ese sentido, que lo tengamos bien controlado. También, muy importante, comentarlo desde el principio para que lo sepamos, ¿vale? Vamos a extender la entrega de la primera actividad, que la tenemos actualmente el 27 de noviembre. La vamos a extender posiblemente al 1, principios de diciembre, el 1 de diciembre, ¿vale? Posiblemente. Entonces, así tendrán, pues dispondrán de algunos días más, ¿de acuerdo? Para que pues puedan pues estar trabajando un poquito también en grupo en esas últimas. Ya está publicada, ¿verdad? Muy bien, genial, estupendo. Sí, lo solicitamos y ya entonces sé que se ha quedado publicada. Muchas gracias, Najaliel, por la confirmación. Pues listo, genial. Entonces, dicho esto, vamos a ir profundizando con los primeros aspectos que quiero que nos queden claros, ¿no? de estas dos sesiones. Y es que este sería la segunda parte del tema 2. Lo que no nos han dicho son los integrantes de los grupos. Luis Javier, en caso de que no os haya llegado, lo podéis comentar, porfa, o bien escribir por el foro que yo he puesto allí, ¿vale? Y decirme por ahí cuál es vuestro uso horario y tal, para que. O también lo podéis comentar con los mentores, con el mentor, con la mentora, porque es posible que en algún caso haya podido fallar el sistema al enviar automáticamente el correo y tal, y eh, no lo haya enviado, ¿vale? Pero en muchos casos entiendo que ya tenéis digamos, vuestro grupo identificado, ¿verdad? ¿Me lo podéis confirmar, porfa? A ver, ¿quién me confirma? ¿El resto? ¿Qué tal, Javier? Mira, ya escribí a la mentora y me ha dicho que lo mandan al correo de unir. Sin embargo, no lo he recibido tampoco ahí. Seguramente esta misma situación la han de estar presentando alguno de los compañeros. De todas maneras, voy a contestar ahí a la mentora para informar que no lo he recibido tampoco en el correo unir. Probablemente hubo un fallo para que lo revisen. Muchas gracias, muy amable. Sí, sé que a algunos, por eso creo que a algunos, por lo que nos ha llegado, es posible que nos haya llegado. Creo que ha pasado como en algún grupo concreto, por lo que sea, vale, varios grupos dentro de un grupo grande, ¿de acuerdo? De alumnos, y no me llegó para conformar mi grupo. Comenta Víctor también. En mi caso tuve que escribir al mentor para que me hiciera llegar, es decir, los grupos que me. Eso, Ricardo. Entonces. Vamos a hacer una cosa. Como sois varios, lo que vamos a pedir directamente a todos los mentores es que os hagan llegar los grupos directamente, ¿vale? Y de esa manera, pues ya los tenéis, ¿vale? Porque habrá, hay algunos compañeros y compañeras que parece ser que sí les ha llegado y a lo mejor a otros no. Entonces, así, solo enviaron hoy el de la extensión de la entrega de la actividad uno, dice Brian. Vale, pues vamos a hacerlo así, ¿vale? ¿Ok? Ya podéis quedaros tranquilos que no hay problema, ¿vale? Se tiene que revisar el correo desde Outlook porque de la plataforma no se realizan los mensajes de los estudiantes hacia estudiantes. Ay, gracias, Ricardo, por.
Pero no os preocupéis, lo que vamos a hacer es eso, que os lo hagan llegar, ¿vale? ¿Ok? Con eso nos quedamos tranquilos. Vale, entonces, nos vamos ahí al lío ya, entonces. Bueno, pues fijaos que lo que vamos a terminar es este tema 2. En mi caso no me ha llegado ninguna notificación a Vladimir. Muchas veces las notificaciones no llegan, lo que es, por ejemplo, la extensión Vladimir, porque a lo mejor no la tiene uno activa, ¿vale? La tiene que activar, ¿de acuerdo? Eso sí os puede ocurrir. Pero bueno, ya os confirmo que está esa ampliación de la actividad y que el tema de los grupos os lo haremos llegar para que así podáis todos tener los grupos sin ningún problema, ¿vale? Porque ya están conformados y ya entonces podéis empezar a trabajar a partir de estos días con vuestros compañeros en las otras. Ya recordáis que en la primera actividad teníamos varios apartados, los primeros apartados eran un poco una reflexión individual que luego pusierais en común con el resto de compañeros, ¿verdad? Entonces, para que esto lo podáis ya empezar a trabajar con grupos y que ya tenéis los grupos creados. Entonces, ¿qué vamos a trabajar en este ámbito? Fijaos, pues estos problemas son los que nos quedan en la clase de hoy, que va a ser doble. Por un lado, lo que es la clase de la semana 3 y lo que es la clase de la semana 4 que está adelantada, que es esta, ¿vale? Primero, cómo desarrollar un proyecto con Scrum, ¿vale? Y luego, cómo podemos aplicar Kanban a un proyecto ágil y cómo podemos unir varias metodologías ágiles y adaptarlas a nuestras necesidades. Esto también es realmente interesante, ¿vale? Porque al final no es solo tengo esta metodología, tenga esta otra, sino cómo la vamos a combinar, ¿vale? Entonces, vamos a empezar entendiendo las metodologías, los roles y las prácticas de Scrum, ¿vale? Luego ya pasaremos a este punto. Primer problema es cómo desarrollar un proyecto con Scrum. Entonces, básicamente, fijaos que cuando nosotros hablamos de Scrum, hablamos de la metodología, el framework, el marco de trabajo ágil, realmente, pues como más conocido, ¿no? Más conocidos cuando hablamos de las metodologías ágiles en sí. En realidad, al final es un ámbito de trabajo que de manera flexible, de manera adaptativa, pues está trabajando mucho en los ámbitos de proyectos ágiles que podemos tener a nivel de diferentes tipos de proyectos, ¿vale? Porque al final proyectos industriales, proyectos educativos a nivel farmacéutico, una empresa que haga un sector de proyecto inmobiliario, de creación de carreteras, de vehículos, proyectos software, por supuesto. O sea, al final tenemos como muchos ámbitos donde nosotros vamos a trabajar en pues diferentes aspectos en ese sentido, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente, cuando hablamos del empirismo que aplica dentro del ámbito de Scrum, lo que tratamos de entender es que ahí vamos a aprender y a ajustar mediante la experiencia que nosotros tenemos de impactar en nuestros proyectos, ¿de acuerdo? Y una clave fundamental cuando hablamos de metodologías ágiles en Scrum es la iteración o los sprints, ¿vale? Entonces, esos son ciclos cortos, ciclos iterativos. Entonces, cuando tú trabajas en un proyecto, puedes trabajar en un proyecto, digamos, a largo recorrido o puedes trabajar en un proyecto de manera iterativa. Y esto es lo que nosotros hacemos con Scrum. Trabajamos a ciclos cortos donde vamos haciendo entregas pequeñas de microproductos y estos ciclos cortos son los que se denominan sprints. Entonces, quiero, digamos, desde el principio lanzaros estos conceptos para que nos queden claros de cómo vamos a trabajar desde el primer momento, ¿vale? Y otra de las cuestiones importantes que hace Scrum es que fomenta mucho el trabajar de manera colaborativa, es decir, los equipos de desarrollo no se van a quedar trabajando en la empresa, en casa, desconectados totalmente. Van a estar trabajando donde sea, pero van a estar trabajando, participando con los stakeholders del proyecto, con los propietarios del producto, con los clientes. Y esto es una labor muy interesante que luego veremos y recogeremos en las diferentes reuniones que vamos a tener dentro de Scrum, ¿de acuerdo? Esto también maximiza mucho el valor que se entrega al cliente. ¿Por qué? Pues porque el cliente nos va a dar un feedback rápido, continuo. En el momento en el que nosotros estemos identificando que el cliente quiere las cosas de esta manera o las quiere de esta otra,
Entonces, básicamente, lo que tenemos que tener en cuenta es que vamos a tener reuniones con el cliente, le vamos a mostrar si vamos bien y el cliente nos va a decir, perfecto, vais bien, ahora vamos a repriorizar esto, por favor, o cuestiones de ese tipo, ¿vale? Porque en efecto, como decíamos el otro día, el cliente no sabe muchas veces lo que quiere hasta que lo ve, ¿vale? Entonces, esto es fundamental. Mira, un aspecto importante que tenemos que tener en cuenta es que Scrum realmente es ciertas cosas, pero otras cosas no las vamos a relacionar con Scrum, ¿vale? Lo interesado del proyecto Stakeholder, todo entra por la vista, dice Víctor Manuel. Efectivamente, efectivamente. Por eso mostrarle las cosas es bastante importante, bastante interesante. Yo no sé si habéis visto la serie de Mad Men. A ver, os voy a poner por aquí. No sé si de temas de Publi. A ver si me deja escribir por aquí. Mad Men. Sí. Está basada en un equipo de una empresa ¿no? de publicidad, de marketing y tal, de los años, no sé si entre los 70 o los 80 tal, o un poquito, sí. Y básicamente es súper interesante porque al final ahí se hacen muchas presentaciones con clientes, por ejemplo, le tienen que hacer la publi a pues ciertas marcas, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, trabajarte esas presentaciones, etcétera, pues son muy visuales, son muy importantes trasladarle al cliente lo que quiere, cómo le va a llegar, si lo estamos haciendo bien, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Eso es importante también entender que realmente pues, no estamos, digamos, en la línea solo de lo que yo quiero desarrollar va encaminado por este ámbito, sino más bien estamos en la línea de, básicamente el cliente me ha pedido esto, yo necesito ofrecerle esta parte y lo que me está diciendo ahora es que le gustaría que pues, fuésemos más encaminados en este sentido o en este otro, ¿vale? A ver, un momentito por aquí, dice Luis Javier. Javier, ¿pudieras compartir alguna experiencia donde hayas manejado proyectos utilizando Scrum, pero no para desarrollo de software, sino para algo de infraestructura, cableado estructurado, despliegue de servidores físicos, etcétera? Mi pregunta viene dada debido a que siempre he escuchado hablar de Scrum, se aplica demasiado al desarrollo de software y no a otros tipos de proyectos. A ver, Luis Javier, la verdad es que la pregunta es muy pertinente, muy buena, y te agradezco enormemente, ¿vale? Porque ciertamente cuando hablamos de metodologías ágiles en la industria, recordáis que en la primera sesión os comenté, por ejemplo, que había empresas tipo Netflix, tipo Uber, otras empresas que no son propiamente de desarrollo y que realmente aplican agilidad. O por ejemplo, hoy vamos a ver cómo empresas del tipo de ING, que son bancos, están aplicando también agilidad. ¿De acuerdo? Y esto lo vamos a ver, Javier, con ejemplos concretos para que veamos que efectivamente sí existe esta posibilidad de aplicar Scrum y metodologías ágiles a estos proyectos. Así que te agradezco mucho la pregunta porque es un buen planteamiento muy bueno. Scrum nació efectivamente, digamos, de la parte de desarrollo de software, ¿va? Pero sus principios, la estructura, están muy ligadas y son muy aplicables a proyectos de infraestructura, a proyectos de tecnologías de la información de ámbito tradicional, como los que planteas, por ejemplo, temas de despliegue de servidores, cableado estructurado, etcétera, etcétera. Porque lo que tenemos que entender realmente, digamos, es que lo importante no es el código, sino el valor que nosotros entregamos de una manera iterativa al cliente. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos un contexto, que puede ser, por ejemplo, un proyecto clásico de infraestructura como el que plantea Luis Javier, de, oye, tenemos que desplegar cableado estructurado de servidores, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, en este sentido, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que básicamente nosotros no es que vayamos a tener el ámbito simplemente del código en sí, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta que lo fundamental es cómo nosotros vamos a aplicar ese concepto, ¿de acuerdo? Nosotros tenemos
Porque me he visto parado en la cámara. ¿Sí? ¿Me estáis escuchando bien? ¿Sí? Se cortó un poco, Javier. Ah, vale, es que me he visto un momento parado en la cámara. Vale, gracias. Correcto. Gracias, gracias. Pues como comentaba, básicamente digamos que en este ejemplo de proyecto clásico de infraestructura, ¿no? Que bien plantea el compañero Luis Javier, pues nosotros vamos a hacer, imaginaos, un despliegue de cableado estructurado de servidores físicos, ¿de acuerdo? Porque lo tenemos que lanzar en una nueva sede, por ejemplo, ¿no? O para cablear, porque voy con televisión por cable de tal cosa, tal cual, ¿no? ¿Vale? Entonces, normalmente esto se puede gestionar con métodos predictivos que están muy asociados con metodologías ámbito tipo GAN, tradicional, etcétera. Pero esto puede generar problemas. Entonces, ¿qué problemas puede generar? Pues que, por ejemplo, los equipos trabajen en silos, es decir, en redes, en servidores, en seguridad, ¿de acuerdo? Que haya dependencias que bloqueen los avances. Si yo dependo de este, no puedo avanzar. Que haya, por ejemplo, que no haya entregas parciales, por ejemplo, ¿vale? Ni que podamos tener feedback rápidos, feedback tempranos, ¿de acuerdo? Y, por ejemplo, imaginaos también que por lo que sea, oye, que hemos estado tratando de cablear esta parte y nos encontramos con una problemática. Y es que tenemos necesidades cambiantes aquí, hay un cambio de diseño y que esto se descubra demasiado tarde, porque ya hemos empezado a tirar cable, ya hemos empezado tal. ¿Cómo podríamos nosotros entonces resolver esos problemas? Pues básicamente es un ejemplo de un proyecto en el que obviamente tenemos que resolver ese problema. Y yo, por ejemplo, tengo un amigo que, de hecho, pues estuvo como director dentro de una empresa de telecomunicaciones en la cual manejaba mucho el tema del cableado, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente, si tú adaptas Scrum al proyecto, básicamente tendremos que tener en cuenta que podemos tener podría ser, digamos, un Scrum híbrido, por ejemplo, también, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque al final tú puedes crear tu Product Backlog, que es lo que veremos posteriormente, y el Product Backlog lo que va a tener es como nuestra serie de historias de usuario, digamos, un poco más técnica. Es decir, el equipo de sistema tiene que montar el rack principal, alojar los servidores, etcétera. El equipo de soporte necesita gestionar la red Wi-Fi que está desplegada en zonas para validar la cobertura, tal, tal, tal. Entonces, con esas historias de usuario que nosotros planteamos dentro de nuestro backlog, lo que vamos es a identificar las necesidades bien estructuradas, ¿de acuerdo? Y luego vamos a trabajar con lo que serían las iteraciones, los sprints, que es lo que os estoy hablando ahora. Es decir, nosotros vamos a decir, el proyecto lo vamos a dividir en iteraciones cortas. No nos vamos a ir a un plan de trabajo largo de tradicional, sino vamos a dividir en iteraciones cortas. Y en esas iteraciones cortas lo que yo voy a hacer es que voy a trabajar con esas historias de usuario que te he comentado. Porque realmente es fundamental. Ya hablaba de, oye, equipo de sistemas, o, por ejemplo, equipo de soporte, pero también, por ejemplo, el tema del el responsable de tecnologías de la información tiene que saber que vamos a cablear con el cable categoría tal, que esté todo probado, que los cables vengan bien etiquetados, que no haya ningún problema, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? ¿Para qué? Para comprobar que hay una conectividad apropiada de tal velocidad, por ejemplo. Entonces, esto es importante de entender. Claro, si yo monto un escenario de iteraciones cortas, de sprints, entonces ahí yo voy a permitir que, por ejemplo, en la iteración uno o en el primer sprint, ya hago mis iteraciones, por ejemplo, de un par de semanas, ¿no? Entonces, en mi primer sprint, yo monto el cableado, certifico esos cableados, los etiqueto. Vale, perfecto. ¿Está bien todo? Ok, sigo. En la iteración siguiente, hago el montaje de los racks, ¿no? De los servidores, lo que decía anteriormente, tal. Vale, ¿todo está bien? Sí, perfecto. Luego, en la siguiente iteración, hago las pruebas de red, compruebo que los switches estén interconectados, etcétera, etcétera. Y así yo voy cada sprint analizando, porque ya luego veremos que en el Scrum lo que tenemos son una serie de reuniones para ir viendo que los sprints van bien, que todo va bien, ¿vale? Entonces, claro, yo voy trabajando todo esto con esos sprints, entonces a mí me van a ir diciendo que, oye,
lo que has hecho por aquí está bien, hasta este punto hemos llegado correctamente, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el resumen de esto entonces? Pues que claramente que la pregunta de Luis Javier era bastante buena, buen planteamiento. Efectivamente, Scrum puede aplicarse a proyectos diferentes, a proyectos en este caso, por ejemplo, de infraestructura de telecomunicaciones, siempre que trabajemos con entregas incrementales, con iteratividad, con, digamos, un feedback frecuente y que los silos, digamos, hagan que haya una coordinación multidisciplinar, porque eso es lo que, por ejemplo, trabaja Spotify, ¿vale? Que es una empresa que no es de software tampoco. Sí que hace desarrollo de software, pero no todo lo que hace es de desarrollo de software, sino que está aplicando otra cosa. Entonces, ahí hay gente que hace una cosa, hay gente que hace otra cosa y esa multidisciplina se trabaja en colaboración, que es lo que hace también, lo que hacemos también con Scrum, ¿vale? Entonces, realmente nosotros lo importante que tenemos que tener en cuenta es que no solo vamos a utilizar Scrum cuando hagamos desarrollo de software, sino que vamos a gestionar la complejidad que tenemos, el cambio que puede dar lugar y por tanto todo lo que venga de esa línea es factible de ir hacia un enfoque iterativo, incremental, colaborativo. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que, si tú, por ejemplo, eres un directivo de TI, de tecnología de la información, responsable de tecnología de la información, pero no estás trabajando en un proyecto dentro del área de software, no tienes por qué decir tal, sino al contrario, tienes que decir tengo que reforzar muy bien la visibilidad del proyecto, la gestión del riesgo de mi proyecto, la alineación del valor de mi proyecto con el cliente, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? ¿Vale, Javier? ¿Sí? Vale. Más cositas que había por aquí. Decía, no sé si la siguiente pregunta era la de Edgardo, creo, que decía por aquí. ¿Los sprints son ciclos cortos? ¿Este tiempo está definido en la metodología o depende de la naturaleza del proyecto? Muy buena pregunta, Edgardo. Edgardo. Oye, me gusta porque os adelantáis incluso a ciertas cuestiones que vamos a ir viendo ahora. Y efectivamente, cuando hablamos de los sprints, ¿vale? Nosotros en los sprints, nosotros en Scrum realmente lo que se recomienda es un rango de duración dentro de los sprints, de las iteraciones, ¿vale? Entonces ese rango de duración que también muchas veces pues, determinamos un time box, ¿vale? Que es una caja de tiempo que no se fija de manera rígida, sino que depende de la naturaleza del proyecto, del producto y de la capacidad del equipo. Si nosotros tenemos un equipo está formado por 4 personas, que trabajan tantas personas, tantas horas, tenemos un proyecto de estas características, entonces nosotros vamos a ir trabajando y fijando ese sprint. Es cierto que en la guía de sprint lo que nos dice es que podemos tener iteraciones o ciclos aproximadamente de un par de semanas, 3 semanas. 4 semanas máximo, ¿vale? Entonces, normalmente vamos a encontrar muchas iteraciones de 2 semanas para poder hacer entregables rápido. Y por eso las historias de usuario que nosotros organicemos dentro de nuestras o funcionalidades que vayamos recogiendo, las que tenemos que hacer es hacerlas lo más cortas posible, ¿de acuerdo? Eso es interesante también entenderlo, ¿vale? Entonces, al final es la manera de cómo tenemos nosotros de aplicar el caso. Entonces, si volvemos, por ejemplo, al ejemplo este de infraestructura, pues lo que yo voy a decir es, a ver, al final de cada sprint debería haber un resultado que sea medible, verificable, que sea visible, ¿no? Como muy bien comentaba antes por aquí algún compañero, a ver quién era, Víctor Manuel, decía, todo entra por la vista, ¿no? Entonces, claro, tú le tienes que decir a tu responsable de TI, por ejemplo, oye, que la planta ya está cableada, esta parte está certificada, ¿vale? Oye, que el servidor ya tiene instalado esto, aquí ya están instalados aquí en los racks, está tal, ¿vale? Entonces, al final vamos cuadrando según la capacidad que tenga el equipo, esta iteración va a durar 2 semanas, ¿vale? Y efectivamente tendremos que tener un resultado en estas, ¿vale? ¿Ok? ¿Sí, Edgardo? Tal, decía Víctor Mañana código limpio, que se finalice con el cliente. La buena práctica y la seguridad de información son fundamentales. Comenta Víctor Manuel, muy bien, muy bien, muy bien. Mucha reducción en costos, efectivamente. Para proyectos complejos y gestionados de forma eficiente, se debe hacer también un filtro de profesionales y se ve toda la excelente aplicación, me queda súper claro. Javier, muchas gracias, Ricardo. ¿Me puedes comentar, porfa, si todo claro también, porfa? Bueno, entonces, fijaos.
cuando hablamos de Scrum hemos dicho ciertas cuestiones, pero también tenemos que entender que no es una metodología cerrada, que es un marco flexible. Es decir, nosotros no vamos a decir aquí, pues yo determino que en el primer paso tenemos que hacer esto y en el segundo paso tenemos que hacer esto otro. Fijaos que hemos estado hablando de un Scrum incluso híbrido, ¿no? Para temas de infraestructura TI, por ejemplo, tenemos que hacer ese caso. Muy bien, Edgardo, muchas gracias. Entonces, tampoco es un modelo predictivo. El modelo predictivo, que lo que decía anteriormente, es cuando trabajamos con un modelo más tradicional, más enfocado en un cronograma de trabajo de Gantt. Es decir, cuando nosotros tenemos un proyecto donde todo está definido desde el principio, ahí no nos vamos a ir a una metodología ágil ni a un modelo Scrum, ¿de acuerdo? Tampoco garantiza resultados por sí solo, porque depende de cómo yo lo aplique, cómo me implique y qué compromiso tenga el equipo, ¿de acuerdo? Entonces la implementación y la implicación es fundamental. Tampoco se puede aplicar a cualquier contexto. Hay a veces que hay proyectos que tienen requerimientos fijos, un entorno estable y que no tienen por qué aplicarse. Entonces, ¿se puede aplicar a proyectos de diferentes contextos? Sí. ¿Se debe aplicar en todos los contextos? No. Porque, por ejemplo, yo tengo un proyecto de la NASA y en la NASA hay proyectos que ciertamente están muy bien definidos, que tienen requerimientos fijos, que no hay variabilidad, que tienen entornos muy estables. Entonces, esos proyectos realmente, por mucho que estemos hablando de proyectos de la NASA que pudieran ser tal, 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 no necesitan de una agilidad, no necesitan de Scrum. Entonces, vamos a ir por esa línea, ¿de acuerdo? Nosotros tenemos que identificar esto y es una de las tareas que tenéis que hacer vosotros también en la actividad. No sustituye la estrategia o la visión de negocio, ¿de acuerdo? Importante también. Es una herramienta para gestionar el proceso, pero no para decidir hacia dónde vamos. Hay una parte, digamos, que luego vamos a trabajar, que habla, que tenemos una hoja de rutas, lo que sería el roadmap. Ahí es donde vamos a ir identificando hacia dónde vamos, más o menos, ¿de acuerdo? Pero con Scrum nosotros lo que tenemos es una herramienta para ayudarnos a gestionar el proceso, ¿vale? Como dice Víctor Manuel, va a ser una planificación de trabajo, efectivamente. Vale, entonces, ¿qué nos queda claro? Nos queda claro que Scrum es iterativo incremental y que tiene un aprendizaje empírico, porque vamos avanzando poco a poco, ¿verdad? ¿Qué nos queda claro también? Nos queda claro que dentro de esa iteratividad que tiene Scrum, trabajamos con sprints o iteraciones. Iteraciones cortas, ¿de acuerdo? Entre una semana y un mes, como decía. Suelen ser 2 o 3 semanas. Profesor, Duración fija. disculpe, buenas Sí. tardes, disculpe, ¿qué es Spring? ¿Es un framework? ¿Qué es Spring? Disculpa. Ah, claro, sin problema. Sprint sería igual a iteración, ¿vale? Directamente, ¿vale? Cuando hablo de sprint lo diré como en inglés y iteración como en español, ¿vale? Ah, ya. Yo pensé que era un framework, no, no. No, hay un framework que se llama parecido, ¿vale? Y lo pongo por aquí para que no nos equivoquemos en ese sentido, que es el framework Spring, ¿vale? Ah, Pero esto ya, ya, sería ya. eso, sí, 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 Me sí, sí. estaba confundiendo. Disculpe la ignorancia, No, no, profesor. no, 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 claro, es que muchas veces por la misma, digamos, por el mismo parecido, tanto a nivel de pronunciarlo como a nivel de escribirlo, pues es lógico, ¿vale? Porque estamos hablando. Pero en este caso hablaríamos de nuestras iteraciones, ¿vale? Y luego, Wilmer, tendríamos las reuniones de seguimiento, que eso sería, vendría luego, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos? No. Nada, nada, Víctor Manuel, perfecto. Muchas gracias por las preguntas, de verdad. Víctor Andrés, es un periodo de tiempo fijo y corto donde se trabaja actividades y nada de ese periodo. Muy bien, muy bien, muy bien. Ricardo, Sprint or Swift. Muy bien, efectivamente. Entonces, ¿qué pasa? Pues fijaos, cuando yo hago un ciclo de sprint, ¿vale? Que puede durar, como digo, como pongo aquí, 30 días o puede durar 15 días, 2 semanas, esa sería mi iteración, ¿vale? Entonces, este sprint sería mi iteración corta. Es decir, yo itero mi proceso durante ese tiempo. Y ese tiempo puede ser un tiempo entre una semana y un mes. Por eso pongo ahí 30 días como ejemplo, ¿vale? 15 días, 20 días, lo que hemos determinado dependiendo de la capacidad del equipo, dependiendo de cuántas personas estemos trabajando en el equipo. Sprint, Víctor Manuel, más que el tiempo, digamos, sería
el periodo, ¿vale? Para determinarlo más claramente, digamos, el periodo en el que tú estás trabajando, pues en un periodo. Y entonces lo dividiríamos, nada, un placer, por supuesto. Entonces lo dividiríamos en, oye, ¿cuántos sprints, cuántas iteraciones, cuántos periodos tienes tú en tu proyecto? Y yo te digo, tengo 4 iteraciones, tengo 4 sprints, tengo 4 periodos. Y en ese periodo, cada periodo me dura, ¿cuánto me dura? Pues espérate, vamos a ver qué es lo que tengo que hacer en el proyecto, cuánta gente tengo yo en el proyecto involucrada para trabajar, porque si, claro, tú me dices que tengo que hacer esta carretera y la tengo que hacer, imaginaos, en 6 meses, pues yo tengo que identificar cuántos kilómetros de carretera tengo, cuánta señalización tengo que poner, cuántas curvas tengo que hacer, si tengo que hacer una obra más grande aquí o más pequeña. Tengo que ver cuántas personas van a estar trabajando en esa carretera, qué equipos exactamente van a estar trabajando en esa carretera. Y cuando ya tenga todo eso definido, es cuando empiezo a decir, pues lo vamos a hacer por partes. Primero va a haber un equipo que trabaje en esta parte, luego otro equipo que trabaje señalizando la carretera, luego otro equipo que trabaje haciendo pruebas de contención, luego otro equipo que trabaje en tal. Y cuando ya tengo definido todas esas funcionalidades, es cuando digo, pues con esta capacidad de equipo que tengo y lo que tengo que hacer, vamos a hacer periodos cortos de 2 semanas. Vengas, chicos, a trabajar. Empezamos. Pum, 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 tal. Cada día perdón, en Scrum o en Scrum, lo que tenemos es una reunión que se llama diaria y esa es cada 24 horas. Por eso hago este ciclo aquí. Ahí vamos a tener una reunión. Pero nuestra iteración, nuestro periodo, hemos determinado que vale, por ejemplo, 2 semanas por la capacidad de trabajo que nosotros tenemos. Vale, pues esas 2 semanas el equipo está trabajando, trabajando, trabajando. Tiene reuniones periódicas, como he dicho, esas reuniones para ciertas cosas, ahora lo veremos después. Entonces, después de esto, cuando terminamos la iteración, hemos dicho que vamos a entregar un trocito de carretera. Y ese trocito de carretera puede llegar el equipo que venga a hacer pruebas de contención, el otro equipo que puede ya empezar a señalizar, y luego vamos con el otro trocito de carretera o vamos a hacer otra cosa. Y el cliente llega allí después de 2 semanas y dice, vale, en este periodo se ha hecho este trocito de carretera y ya lo estoy viendo. Y ahora me dice, ojo, que la señalización la habéis puesto blanca, pero con este grosor. Y yo la quiero con este grosor. Imaginaos, ¿no? Ah, pues espérate, como no lo hemos señalizado todo, bien que nos lo dice ahora, porque nos da tiempo todavía a seguir trabajando en esto, mejoramos esta parte y la siguiente ya la hacemos con el grosor correcto. ¿Me explico? ¿Sí? ¿Vale? Estupendo. Genial. Vale, perfecto. Vale, pues ciertamente al final tenemos que tener en cuenta toda esta dinámica de proceso. Y esto vamos a ir avanzando pues a medida que vayamos viendo digamos, de la clase de hoy y de las sesiones posteriores, ¿de acuerdo? Entonces, dice Víctor Manuel, ¿qué pasa cuando en un proyecto no se cumple con el periodo establecido y supongamos que el cliente pide más cosas que no le gustó, que desea que agreguemos más cosas al proyecto? ¿Cómo lidiar con el cliente con estos casos? Muy buena pregunta, Víctor Manuel, muy buena pregunta. Digo una cosa, me gusta mucho porque os adelantáis a cuestiones que vamos a ir viendo y eso es porque estáis muy atentos y os interesa mucho y eso es fundamental, ¿vale? Eso es muy, muy interesante. Efectivamente, es muy realista esta situación, ¿vale? Entonces, es una tensión clásica que se genera dentro de un proyecto de marco ágil cuando nosotros estamos gestionando el proyecto y hay unas expectativas del cliente, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo haríamos? Desde un punto de vista, imaginaos, de dirección de TI, de CIO, de gestión de... ¿Cómo lo gestionaríamos esto con nuestro cliente? Básicamente, en Scrum y en las metodologías ágiles en general, los cambios son muy bienvenidos, ¿vale? Ese es un caso que tenemos que tener de verdad en la cabeza, porque muchas veces hemos querido dar de lado, bueno, esto es lo que tú me pediste, yo lo siento mucho, ¿vale? Imagínate que va alguien a pintar a la casa, ¿vale? Y tú le dices, quiero que me pintes estas paredes en blanco. Pero tú le has dicho eso solo. Ahora resulta que esta persona tenía un bote allí en blanco que se había comprado, que era una pintura,
de tipo, imaginaos, mm, brillante, ¿vale? Un blanco, pues acrílico brillante. Entonces, claro, empieza a aplicarlo y tú te das cuenta, llegas a verlo y ves, dices, aquí esto refleja mucho, esto no es lo que yo quería. Entonces, si la persona ya te ha pintado todo el cuarto, toda la habitación, entonces la verdad que hay menos marcha atrás, porque, pero si te ha pintado solo un trocito de pared y te ha dicho, mira, ¿te gusta cómo está quedando? Y tú le dices, ah, no, yo realmente quería pintura mate. Entonces, claro, dice, dice el pintor, ah, es que me habías dicho, no me habías dicho eso exactamente. Entonces, bueno, todavía estamos a tiempo de cambiar cosas porque yo aplico una agilidad en mis proyectos para que así me puedan seguir contratando la gente porque doy lo que la gente quiere. Entonces, esa es lo que nosotros queremos, ¿de acuerdo? Damos la bienvenida a requisitos cambiantes, incluso en etapas tardías del desarrollo. No hay Eso es una de las cuestiones fundamentales que están dentro del manifiesto ágil. No significa aceptar cualquier cambio sin control, pero ¿tiene sentido lo que yo le estoy diciendo al pintor? Tiene sentido. Ciertamente yo me podía haber adelantado antes. Por eso también los clientes más expertos se adelantan a muchos problemas y el equipo más experto también se adelanta a esos problemas. Y te pregunta, yo como pintor tendría que haber preguntado, ¿quieres la pintura mate o la pintura brillante? Ah, pues no te lo había dicho, cierto es, la quiero mate. Entonces, al final hay un equilibrio entre el valor, el tiempo y el coste. Eso es fundamental, ¿vale? Entonces, cuando el cliente pide hacer algo más, hay que escuchar, hay que registrar las nuevas peticiones, hay que meterlas dentro de nuestro Product Backlog, que es nuestra pila de requisitos, que luego ya veremos más adelante, nuestras historias de usuario, nuestras características que no están contemplando. Hay que evaluar el impacto que tiene, el esfuerzo, el tiempo, el coste, si hay dependencia según el cambio. Y hay que negociar la prioridad con el cliente. Y entonces le decimos al cliente, esto que tú me estás pidiendo es prioritario. ¿Cuánto es de prioritario? ¿La podemos incluir, esta funcionalidad, las podemos incluir ahora? ¿Las podemos incluir más adelante? ¿Implica mover otro proceso, ¿no? Otro desarrollo, otras funcionalidades que tenemos dentro del proyecto, dentro de este propio sprint, dentro de este propio iteración o periodo, o las puedo mover posteriormente, o voy a tener que extender el proyecto. Entonces, al final, nosotros no aumentamos el alcance dentro del sprint. Eso es muy importante. Es decir, cuando nosotros estamos trabajando durante esas semanas, dentro del sprint, no vamos a replanificar, lo que vamos es a escuchar a nuestro propio equipo, ver cómo vamos y cuando terminamos el sprint es cuando le enseñamos el trozo de carretera o le enseñamos el trozo que hemos pintado en la pared al cliente y el cliente viene y dice, ah, quería esto y nos toca replanificar y cuadrar y equilibrar en base a lo que comento, ¿vale? ¿Ok? ¿A la pregunta? ¿Bien? Por eso es importante detallar el alcance y definir bien los criterios de aceptación sobre la historia de usuario. Muy bien, Víctor Andrés. Sí, 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 Víctor Andrés. Muy bien, muy buen control. Efectivamente, vamos a hablar más adelante de temas de criterios de aceptación de las historias de usuario, es decir, de los requisitos. Y todo esto son cosas que tenemos que trabajar con nuestro cliente, lo que se denomina también el product owner, que es el propietario del producto. ¿De acuerdo? Muy bien, muy bien. Seguimos entonces. Vale. Bueno, los principios de Scrum, fijaos, lo que nosotros tenemos como principios de Scrum, ya hemos dicho, ya hemos hablado que es un desarrollo iterativo, ¿vale? Un control del proceso empírico, ese proceso de aprendizaje continuamente, ¿no? Una autoorganización del equipo. ¿Por qué? Porque el equipo tiene capacidad suficiente para autoorganizarse. No vamos a tener a un jefe de proyectos diciendo continuamente, esto lo tenéis que hacer así. ¿Por qué? Porque yo lo digo. No, realmente no se trabaja de esa manera, ¿vale? Efectivamente, Víctor Manuel, pues empírico con esa experiencia. La colaboración de todo el equipo, porque realmente vamos a estar colaborando mano a mano, la priorización basada en valor, es decir, y nosotros con el cliente lo que tenemos que determinar es qué es prioritario y qué no es prioritario. Es decir, tú me has pedido, por ejemplo, que construya esta carretera, ¿vale? Esto tiene varias cosas. O tú me, o para hacer más, sí, esto tiene varias cosas. Por ejemplo, dice, ¿quieres que te ponga quitamiedos cuando una vez que lo haya construido?
¿Quieres que haga un puente por aquí? ¿O no es tan imprescindible hacer este puente y lo que quieres es que dé la vuelta por debajo de la carretera, tal, tal, tal? Entonces yo tengo que priorizar qué es lo que quiere el cliente. ¿Quiere que haga esto primero o no? ¿Le interesa dependiendo del presupuesto y dependiendo de las necesidades que tenga o no? ¿Vale? Y luego el tiempo tiene que estar delimitado. Entonces nosotros tenemos que trabajar nuestros periodos de tiempo e ir delimitando las funcionalidades en base al presupuesto y a la capacidad del equipo que tenemos. ¿Vale? Efectivamente, necesidad y presupuesto. Muy bien, Víctor Manuel. Vale, entonces, Mm, yo quiero ahora bajarlo al terreno del caso práctico que estamos abordando, ¿no? En nuestro Finance Best, ¿no? Nuestro ejemplo. Recordad que no es el proyecto transversal de Tech Soluciones que vais a trabajar en la actividad, sino Tech Soluciones va por un lado y aquí en Finance Best lo que tenemos es un ejemplo que estamos viendo en clase, ¿de acuerdo? De un supuesto real y nos sirve también pues, para ir trabajando sobre los conceptos que vamos viendo en clase a nivel un poco más práctico que necesitaríamos en Finance Base. Imaginaos la propuesta que nosotros teníamos en Finance Base, recordáis que era pues el tema gestor de criptomonedas, etcétera. Entonces, cambio de requisitos, regulación de criptomonedas cambia. Imaginaos. Oye, pues la regulación de criptomonedas ha cambiado. Entonces nosotros vamos a tener que adaptar el backlog, que es nuestra pila de requisitos, y vamos a tener que priorizar nuevos requisitos legales. ¿Por qué? Realmente no es porque venga el cliente y me lo diga, es porque yo tengo que estar bien atento a que si yo estoy haciendo un desarrollo que contempla un framework, un sistema nuevo para temas de criptomonedas, yo en ese desarrollo lo que tengo que estar al tanto de las tecnologías que hay, de las normativas que hay, etcétera, etcétera. Y claramente hay un cambio de requisitos aquí. Por tanto, habrá que repriorizar algo, adaptar, ¿vale? También el feedback del usuario, ¿vale? Nosotros le explicamos, hemos llegado a finalizar una iteración, un periodo. Entonces, yo se lo enseño al cliente y el cliente me dice, ¿sabéis qué? He estado pensando que aunque no os había dicho que pusierais quitamiedos en la carretera, pues sí que de verdad me gustaría que hubiera quitamiedos en la carretera, ¿vale? Por ejemplo, yo tuve un caso en la particular en la casa, ¿no? El ejemplo que habéis dicho de la pintura, que recuerdo que en la casa cuando la compramos tenía unas molduras arriba pegadas al techo. Entonces nosotros dijimos, las que hay cerca de las cortinas las podéis quitar. Pero luego nos dimos cuenta que realmente en vez de quitar todas esas, se podía hacer como una estructura más bonita, tal y cual. Entonces, claro, vino el chico del yeso, empezó tal, quitó tal. Y claro, yo, no, realmente quiero la moldura así de tal manera, ¿no? Pues esta es la vida misma, ¿no? De los proyectos. Entonces, al final nos han pedido el quitamientos. Pues entonces tenemos que ver qué nuevas funcionalidades para montar el quitamientos dentro de la carretera, pues vamos a incluir. ¿Dónde la vamos a incluir? ¿Es necesario en el siguiente sprint o el quitamientos puede ir al final del proyecto y ver cómo valoramos si finalmente tenemos que extender o no se queda extendido porque nos ha dicho que podemos agilizar la señalización y luego posteriormente ya poner el quitamiedo? Entonces, todas estas cosas son las que tenemos que tener en cuenta, ¿vale? Un lanzamiento progresivo, porque realmente no vamos a esperar a tener todo el exchange de criptomonedas de Binance terminado. Lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a ir lanzando primero la compraventa básica de criptomonedas, es decir, pues yo te voy a dar una funcionalidad para que tú ya puedas ir viendo, ¿vale? Venga, le doy al botón comprar, me voy aquí, intercambio esta criptomoneda por este valor de moneda de tal, ¿vale? Perfecto, tal, muy bien, genial. Y luego ya cuando tenga eso es cuando ya voy añadiendo otras características, tipo por ejemplo la IA que me va a determinar ciertos movimientos, ciertas cosas. Pero claro, si yo llego al cliente y le digo, no, 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 no te preocupes, que esto yo lo voy a ir haciendo y después vengo y le enseño el compra-venta, le enseño la IA, todo, pues entonces no voy bien, no lo estoy haciendo de manera progresiva, ¿vale? Entonces, eso tenemos que tener en cuenta que para nosotros tener un buen proyecto ágil, tenemos que hacer ese lanzamiento de manera progresiva, ¿de acuerdo? A ver, dice Ricardo. Y para el ejemplo de la envoltura.
accedieron a realizar o sin modificación el presupuesto inicial del trabajo? Ah, muy buena pregunta, Ricardo, muy buena pregunta. En este caso, ¿qué hicimos? En este caso, fijaos, básicamente lo que tuvimos que incrementar el número de iteraciones y entonces el yesista lo que hizo es que vino un día más, ¿de acuerdo? Vino un día más para hacer ese trabajo. Pero no solo nos quedamos ahí. Es que realmente, y claro, por consiguiente, al venir un día más, el presupuesto sí que incrementó en ese sentido. No solo nos quedamos ahí, sino que aprovechamos ese día más que venía para que cuando quitaron los rodapiés para cambiar el suelo, había, pues el rodapié era como de mármol y había una separación, quedaba una separación. Y a mí la verdad que no me gustaba, entonces yo aproveché que el yesista cubriera ese huequecito para luego poner, que nosotros pusimos luego rodapiés de madera. Entonces, aprovechamos, digamos, lo que sería un periodo de una iteración para hacer dos historias de usuario juntas. ¿Vale, Ricardo? Y entonces así, pues, la verdad que salimos mucho más satisfechos porque en un periodo de extender eso, al final conseguimos lo otro. Entonces, al final quedó bien en ese sentido, ¿vale? Muy bien. Reducción de riesgos, porque claro, si detectamos pronto los problemas, es mucho mejor. Y claro, Ricardo, muy buena pregunta también, porque en ese ejemplo, la verdad que se me ha olvidado decir una cosa. Cuando yo lo dije, porque como yo chequeaba continuamente, estaba y tal y cual, cuando yo lo dije, cuando nosotros dijimos, realmente habían empezado por una habitación. Fijaos que pudimos meter luego el trabajo doble de lo de los rodapiés y tal y cual, junto con lo de las molduras, porque evidentemente conseguimos que en vez de que hicieran trabajo doble para las otras habitaciones e ir quitando esas molduras, lo que hicimos es que ese trabajo que pudiera haber durado, imagínense, una medida, porque vamos a hablar de medidas relativas, ¿no? Pudiera haber durado dos, ¿vale? Realmente duró uno. Dos tiempos, pues duró uno. ¿Por qué? Porque no les costó tiempo quitar las molduras que no, porque yo finalmente dije, ah, no, no lo hagáis en la otra habitación, haced esto mejor. Entonces al final era cortar una moldura en vez de quitarla, ¿vale? Que esta moldura era así, en vez de quitarla entera, cortabas un poquito por aquí y añadías una cosita aquí, mucho mejor, ¿vale? Efectivamente, Ricardo, si esto lo pasamos a un caso de un proyecto tecnológico, también se puede acordar extender el tiempo o las iteraciones en ese sentido, o se puede decidir si, por ejemplo, no vamos a alisar esta pared en consecuencia de que mi presupuesto se queda aquí, pero prefiero que me hagan lo de la moldura y esta pared se queda menos lisa. ¿Me entiendes? ¿Vale? Genial. Y bueno, la mejora continua, ¿qué pasa con la mejora continua? Pues al final, tras cada sprint, ¿vale? Tras cada iteración o tras cada periodo, el equipo va a ajustar su forma de trabajar. Es decir, si tú te das cuenta que estás haciendo el desarrollo, esa carretera y por lo que sea, hemos visto que hay un pequeño cuello de botella en este sentido, tal y cual, nosotros nos vamos a dar cuenta porque vamos a tener reuniones, que luego las comentaré de manera que esto va a garantizar un desarrollo más eficiente y alineado con el proyecto, ¿vale? Entonces ya tenemos muy bien las bases con Finance. ¿Y por qué es relevante para un director de tecnología de la información esto? Obviamente porque tenemos una visión estratégica, es decir, somos los que vamos a liderar la conexión entre la planificación y la entrega de valor del cliente. Vamos a estar con nuestro equipo, vamos a estar reduciendo los riesgos para detectar los problemas por esa entrega iterativa, entonces tendremos una persona que será nuestro director de tecnología de la información o de la parte de infraestructura, viendo el cableado, viendo la parte de las carreteras, viendo nuestro software de desarrollo, ¿de acuerdo? Y tendremos una gestión muy eficiente de equipos y de participantes. De manera que nosotros vamos a estar hablando con nuestro equipo, hablando con el cliente, y permitiremos que nos podamos adaptar a los cambios rápidos que tienen necesidad de prioridad, de priorizar, de negocio, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, es fundamental entender estas cuestiones, ¿de acuerdo? Por otro lado, vamos a favorecer la
transparencia la toma de decisiones que se basen en datos, que son los datos que nosotros vamos consiguiendo, vamos obteniendo, ¿de acuerdo? Vamos alcanzando. Bien, ¿y por qué es relevante Scrum para el director de TI en Finance? Ya fijaos que estas cuestiones son muy importantes. ¿Por qué es relevante Scrum para Finance, para nuestra empresa? Lo entendemos, ¿verdad? ¿Sí? ¿Ok? ¿Por qué es relevante Scrum para un director de TI? Bien, ¿verdad? ¿Y por qué es relevante Scrum para el director de TI en Finance, que es nuestra empresa? Pues obviamente porque la visión estratégica hace que permite priorizar el desarrollo del exchange alineado con los objetivos. La reducción de riesgo hace que podamos detectar y corregir muy bien los problemas de seguridad, los problemas regulatorios. La gestión eficiente del equipo hace que se facilite la coordinación de los equipos y luego tengo que hacer la IA, luego tengo que hacer la formación. La adaptación al cambio permite que el mercado, si el mercado cripto cambia, pueda reorientarse el proyecto sin paralizarlo. Tenemos que estar muy adaptados al cambio. Y la transparencia y el control hace que a través de las reviews, de las reuniones que vamos a tener con el cliente, con la persona que tiene que ver el producto, el tablero que vamos a ver, que posteriormente lo hablaremos, vamos a tener una visibilidad real de los avances, del bloqueo, de todas las cuestiones que van dándose a lo largo a lo largo del recorrido del proyecto, del ciclo de vida del proyecto, ¿de acuerdo? Por tanto, la verdad, la posición que vosotros vais a tener dentro de una empresa con los conocimientos adquiridos en lo que en el estudio que estamos llevando a cabo es realmente importante, es realmente vital porque va a ahorrar muchos costes, va a ahorrar mucha problemática, muchos riesgos, ¿de acuerdo? Es realmente interesante en este sentido. A ver, Ricardo dice, dentro de los roles definidos en Scrum, ¿qué papel juega un director de TI? ¿Puede ser parte del equipo o queda un poco por fuera de una posición supervisora? Muy interesante, muy buena pregunta, ¿vale? A ver, dentro de este punto, en Scrum puro, digamos, cuando hablamos de Scrum tiene una serie de roles, ¿no? De responsabilidades, hablaremos de ello. Y aquí nosotros hablamos de lo que sería el Scrum Master, ¿vale? Que es la persona que se identifica como la persona líder, coaching, facilitadora. El equipo de desarrollo, que es el equipo que desarrolla, que despliega la carretera, que despliega el cableado, que despliega el código, ¿vale? Que lo implementa y lo despliega, etcétera. Y el product owner, que es el dueño del producto, digamos, ¿no? Que es el que está más cercano al cliente y que a veces es directamente el cliente. Esto sería lo que nosotros tendríamos, ¿vale? El director de TI, el CIO, realmente su función es estratégica. Realmente no es una función, digamos, operativa, sino una función estratégica. Exactamente. Su papel es súper importante dentro de la empresa, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Pero no está dentro de la parte del Scrum operativo, sino que influye en el ecosistema donde Scrum ocurre. Y por eso es fundamental que vosotros conozcáis cómo funciona Scrum, qué es Scrum, porque realmente, aunque a modo operativo no vais a estar gestionándolo, a modo estratégico sí que vais a estar implicados. Por tanto, el papel es en el nivel organizativo, en el nivel de gobernanza, definir la visión tecnológica, la visión estratégica del proyecto, de la empresa, y esto es muy importante, esto lo vamos a ver más adelante. Tenemos que tener una visión unificada donde el equipo de Scrum precisamente va a saber, pues vamos encaminados por aquí. Entonces, ya el CIO es muy importante aquí. Vamos a alinear los equipos ágiles con los objetivos del negocio, ¿vale? Estos son nuestros objetivos, ¿vale? Equipo ágil, tenemos que trabajar de esta manera, ¿de acuerdo? Vamos a asignar los recursos, el presupuesto, el talento, de manera que nosotros tenemos el control, conocemos a nuestro equipo, etcétera, ¿de acuerdo? Supervisamos también el portafolio de los proyectos, de los productos. Entonces, al final, somos los que conocemos bien qué proyectos tenemos, cómo nos han funcionado, si hemos trabajado de esta manera, con qué equipo hemos trabajado, etcétera. ¿Vale? Entonces, aunque yo operativamente no me implique como equipo de desarrollo y el Scrum Master sea otra persona que está responsable de ello, pero sí que a nivel estratégico, a nivel de gobernanza, es fundamental, porque al final vamos a medir mucho el valor que se le entrega al cliente desde una perspectiva más generalista, ¿no? Más global. Es decir, el ROI,
la eficiencia, la innovación, etcétera. ¿De acuerdo? Básicamente, para que lo entendamos, si tuviéramos que definir en pocas palabras, diríamos que el equipo de Scrum entrega valor operativo y el director de TI o CIO garantiza que ese valor esté alineado con la estrategia corporativa. ¿Vale? ¿Ok? ¿Sí? Básicamente, muchas veces también empresas ágiles que están muy avanzadas hablan que el CIO determina o adopta un papel, digamos, de líder ágil. Eso es un concepto que se habla mucho, ¿vale? El Agile Leader, el líder ágil, ¿vale? Permite adaptabilidad y flexibilidad de los proyectos, muy bien, Víctor Andrés, genial. Claro, porque dentro de la parte de gobernanza es muy importante saber que el CIO controla, conoce, sabe que es importante. Si tú tienes un CIO que no conoce de esto, al final, entre comillas, convencerlo. Bueno, pues mira, es que yo he escuchado hablar de Scrum, que funciona muy bien, pero si tú eres el CIO y realmente sabes que eso es lo bueno, entonces, de maravilla, ¿vale? Líder, no jefe. Efectivamente, Víctor, no es líder, no jefe. Muy bien, muy bien, muy bien. Más cositas. Dice Edgardo, ¿cómo se le hace seguimiento a la forma de trabajo de todo el equipo? Y con el objetivo de revisar y en caso que se quiera mejorar las prácticas de trabajo de Scrum. Muy buenas preguntas, Edgardo. La verdad que estamos resolviendo preguntas que vamos a ver posteriormente porque efectivamente vamos a ir encaminados a que, oye, empezamos a trabajar y posteriormente vamos a tener un seguimiento. Primero, vamos a tener una serie de reuniones y más adelante vamos a ver cómo diagramas, tableros son los que nos van a permitir, los que nosotros llamamos dashboards de información, son los que nos van a permitir hacer ese seguimiento del proyecto, de cómo vamos, de que si estamos trabajando con buenas prácticas. Entonces, reuniones de retrospectiva, por ejemplo, para determinar que vamos bien, ¿de acuerdo? Entonces, ahí vamos a ir haciendo los seguimientos. Y claro, el CIO, la dirección, al final, aunque no participa directamente en esta reunión, sí se beneficia de lo que sale de ahí. ¿Por qué? Porque se recopilan métricas que al CIO le sirve para supervisar cómo vamos, se impulsa mucho la cultura de mejora continua, etcétera, etcétera. ¿Vale? Ricardo, dice Ricardo, genial, muchas gracias. La verdad que me encanta que hagáis las preguntas, ¿eh? ¿El director tendría comunicación con el Product Owner y o con el Scrum Master? Sí, es muy interesante la pregunta también, porque en realidad el director tiene que estar en comunicación efectivamente digamos, con ambos roles. Porque por un lado el Product Owner está tocando la parte del cliente y por otro lado el Scrum Master está tocando la parte con el equipo de desarrollo y junto con el cliente también, ¿no? Entonces, básicamente, ¿cómo se comunica con el Product Owner? Oye, pues realmente el Product Owner tiene la voz, digamos, del negocio, la voz del cliente. Y la relación con el director de tecnologías de la información es estratégica, ¿vale? Es fundamental en ese sentido. Es decir, la tecnología, las políticas de tecnología de la información, la priorización que a alto nivel, ¿no? Luego ya nos metemos en las funcionalidades, pero todo eso se va a trabajar con el Product Owner y el director de TI, revisando también, oye, porque Product Owner puede decir tal, 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 y el TI, el director de TI, controla que los recursos de infraestructura que tenemos son estos, que tenemos que ir hacia esto, y luego habla con el equipo. ¿Por qué? Pues porque al final, como el Scrum Master de alguna manera es el líder, ¿no? El facilitador, básicamente el director de TI lo que tiene que hacer es apoyar al equipo de trabajo, al Scrum, y reconducir si hay algún tipo de obstáculo. Es decir, te llega el Scrum Master y te dice, oye, que no contamos con esta infraestructura. Bueno, vamos a tener que trabajar, hay falta de recursos, hay procesos lentos. Vamos, yo como director de TI tengo que impulsar que vosotros podáis seguir trabajando en este caso, ¿de acuerdo? Tienes que escalar la agilidad a través del director de TI. Es súper importante. Por eso realmente vuestro papel en este sentido es fundamental para que haya una viabilidad del proyecto. ¿Vale? Entonces, muy bien, estupendo, Ricardo Delgado. Vale, entonces, ¿quién es quién en Scrum?
Fijaos, los roles de Finance es que el Product Owner es el responsable de maximizar el valor del producto, es decir, la persona que prioriza las funcionalidades, porque realmente es el que está del lado del cliente y realmente es el que sabe lo que el cliente en principio quiere, ¿vale? Que luego puede haber cambios. El Scrum Master es el que facilita el proceso, es decir, elimina impedimentos, es el líder, el facilitador, ayuda al equipo a avanzar, a mejorar la forma de trabajo, ¿de acuerdo? Y el equipo de desarrollo son los profesionales que crean el producto, es decir, desarrolladores, expertos en IA, formadores de la plataforma educativa que se va a generar para que luego los inversores puedan saber utilizar la plataforma. ¿Entendido? Estas son las tres funciones, digamos, que tenemos, los tres roles que tenemos dentro de Scrum, ¿vale? Y luego, obviamente, el director de TI, fijaos lo que hace. Facilita, reduce riesgos, eficiencia de equipo, adaptación, transferencia y toma de decisiones, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que al final tenemos que considerar que todos estos aspectos que estamos viendo en el ámbito de aplicación de nuestra empresa de Finance son fundamentales de tener un buen director de TI, que sepa también encauzar nuestra dirección estratégica de proyectos, ¿de acuerdo? Y la gobernanza de la propia empresa, ¿vale? Dice Wilmer, Product Owner y Scrum Master no necesariamente deben ser de TI. Ah, muy buena pregunta, Wilmer. Realmente no necesariamente, no necesariamente. Fijaos, primero, el Product Owner puede ser una persona que controle en ciertos momentos ciertas cuestiones técnicas y tal, pero que realmente esté vinculada al lado del cliente y lo que hace es representar el negocio, no representa la tecnología. Entonces, lo que sabe es que quiere maximizar el valor del producto. Y yo lo que quiero es que me ha dicho mi cliente, que yo puedo ser el propio Product Owner y el cliente también, es que hagamos esto, esto y esto. Es decir, define básicamente qué se debe hacer, por qué se debe hacer, qué no se debe hacer, qué no quiero y tal. Y cuando me vas enseñando el producto, te puedo decir si vamos bien o si no vamos tan bien, ¿vale? Puede ser de marketing, puede ser de operaciones, puede ser de la experiencia del cliente, ¿vale? El que maneja el tema de experiencia del cliente, puede ser también de finanzas, es decir, que realmente es eso, ¿vale? Y luego, por otro lado, tenemos al Scrum Master. El Scrum Master, fijaos, es un facilitador del proceso ágil. Realmente es una persona que no tiene por qué ser una persona súper técnica que sepa hacer un desarrollo o que sea el que sepa hacer la carretera. Es una persona que más bien está cercana del ámbito del coaching, una persona líder, facilitadora, una persona que entiende, que mantiene una buena empatía con el equipo, que motiva al equipo, que sabe dónde colocar a cada persona en cada momento, que puede ser de recursos humanos, puede ser de gestión de proyectos, puede ser de la parte de consultoría, ¿vale? Entonces, al final, tiene que tener habilidades más bien de liderazgo, de comunicación, de resolución de conflictos, de mejora continua. Viene a ser como una persona que coordina un poco, ¿vale? Y que facilita un poco toda la estructura. ¿Entendido? Vale, entonces, imaginaos que antes os ponía un ejemplo, ¿no? De tema de banca digital, ¿vale? Entonces, imaginaos que el equipo de Scrum desarrolla una aplicación para clientes bancarios, o nuestro ejemplo de Finance, que está muy identificado con el tema de criptomonedas. Entonces, el Product Owner puede ser, por ejemplo, un responsable de banca digital, ¿de acuerdo? O un asesor financiero, ¿vale? Entonces, no tiene por qué ser un técnico. Y el Scrum Master. Pues el Scrum Master, vamos a irnos a otro ejemplo. El del cableado que decía el compañero, ¿no? Luis Javier decía, el tema del cableado, pues imaginaos, el Scrum Master de un proyecto de infraestructura de cableado de tal, pues a lo mejor no tiene por qué saber técnicamente cómo se tira el cable, cómo se hace esto, cómo se gestiona tal y cual, ¿vale? Pero sí sabe coordinar los equipos, sabe gestionar dependencias, sabe promover eficiencias en el ámbito en el que estamos, conoce a su equipo. Entonces, al final ese es el tema. ¿Vale? Muy bien, muy bien, muy bien. Seguimos. Y básicamente lo que quiero enseñaros aquí ahora es para que veáis cómo sería el framework Scrum o Scrum, ¿vale? En el framework Scrum o Scrum lo que nosotros tenemos es nuestro Product Backlog, que lo que identifica es la pila de requisitos, una serie de requisitos, historias de usuario, básicamente en ese sentido. SM igual a PM. Luis Javier.
Me he perdido, perdón. Ahí me he perdido. No sé si me puedes decir por qué. SM es como el Scrum Master, ¿vale? El Scrum Master. PM, no sé, no sé, porque PM normalmente se identifica como el Product Manager, ¿no? O como el Project Manager. No, realmente la funcionalidad del Product Manager o tal es... sí, el SM sería el mismo que... Vale, vale. El Project Manager realmente ya estaríamos hablando digamos, de un gestor de proyectos que puede estar dentro del equipo incluso. Entonces, realmente no tenemos por qué identificar claramente uno con otro, ¿de acuerdo? Es decir, que nosotros cuando hablamos de Scrum o Scrum Master, es porque lo identificamos dentro de nuestra metodología de Scrum, ¿vale? Pero no es lo mismo que el Project Manager. El Manager al final lo que hace es que es una persona que está liderando, digamos, un proyecto en sí, ¿de acuerdo? Un proyecto cualquiera, es decir, perdón, dirigiendo un proyecto en sí, ¿vale? Un proyecto cualquiera. Por ejemplo, pues, oye, tengo que gestionar que este proyecto se cumpla de esta manera y tiene, digamos, una autoridad, digamos, un poco diferente. Tiene la autoridad del Project Manager es que centraliza ciertos informes, ciertas gestiones, puede dirigir al equipo, puede decidir tareas, prioridades, asignaciones, etcétera. Sin embargo, el Scrum Master, que es por eso que nosotros identificamos una diferencia, lo que hace es que no manda, no asigna, sino que facilita el, oye, yo creo que tú podrías ir bien aquí, gestiona, trabaja el equipo también, el equipo se autoorganiza, sirve al equipo, hace de un, ¿cómo se denomina? Un líder servicial. Realmente no es que dirige al equipo, ¿vale? Sino que lo que hace es ayudar, mantiene una comunicación, etcétera, ¿vale? Entonces es diferente, porque ciertamente ambos tienes que cumplir objetivos, mantener una productividad, pero es diferente el papel de Product Manager, que es un poco más enfocado a un ámbito de proyecto un poquito más cerrado, más, digamos, controlado, y sin embargo... el ámbito del Scrum Master no es tan controlado, ¿de acuerdo? Entonces, si vosotros abrís la mente como CIOs, como posibles directores de TI, lo que tenéis que tener en cuenta es que el CIO debe entender la labor que hace el Scrum Master y que el Scrum Master no controla al equipo, sino que empodera al equipo, motiva al equipo, tiene empatía con el equipo. Eso es fundamental, de verdad, ¿eh? Hace que el equipo sea autónomo, hace que el equipo sea responsable, es un coach, es un facilitador, ¿vale? Eso es muy importante. Por ejemplo, imaginaos que esta pregunta sale en el examen, ¿no? Y entonces dice, ¿el Scrum Master es equivalente al Project Manager? Entonces tendríais que explicar, no, el Project Manager lo que hace es que dirige, controla cómo un proyecto se ejecuta, el alcance, los tiempos, los costes, tal, lo que os he dicho, ¿no? Y sin embargo, el Scrum Master lo que hace es que actúa como un facilitador del proceso, autogestión, colaboración, mejora continua, etcétera, etcétera, ¿vale? ¿Es un framework utilizado más para trabajos complejos? No, no, no tiene por qué, Diego. Se puede hacer también con trabajos, digamos, más simples, ¿vale? No tan complejos, ¿vale? Ricardo dice, entonces el Scrum Master no va a preguntar por las fechas de entrega a diario. Muy interesante la pregunta también. Realmente el Scrum Master lo que hace es, digamos, un poco facilitar la gestión de lo que nosotros tenemos dentro del proyecto, ¿vale? Pero el Scrum Master no te va a venir preguntando, controlando la base de manera tradicional, como hace un Project Manager en un entorno más clásico, en cascada, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué hace el Scrum Master? El Scrum Master no está fiscalizando el trabajo, supervisando, sino que lo que hace es facilitar el trabajo. Es decir, llega y dice, mira, mm, el equipo de desarrollo se planifica bien, se compromete en las entregas. Entonces, el Scrum Master no llega y dice, oye, ¿esto lo va a terminar para hoy? Sino que las preguntas que hace el Scrum Master más bien van por el tema de, ¿qué tal? Cómo vais con la cosa? ¿Tenéis algún obstáculo para poder terminar la tarea? ¿Hay algo en lo que yo os pueda ayudar? Más bien ese tema, ¿vale? Cambia mucho la mentalidad. Yo no sé vosotros, pero a mí desde luego cuando alguien me habla
en este sentido, yo trabajo mejor, porque de la otra manera la motivación muchas veces puede decaer mucho más, ¿vale? Psicológicamente es muy interesante el modelo ágil por esto. Y vosotros dentro de esta responsabilidad que podéis tener de a futuro como director de TI, la verdad es que es muy interesante que trabajéis en esta línea, ¿vale? Entonces, aquí fijaos, hay una parte muy interesante de ejemplos dentro de ING y como hemos estado ya hablando durante la clase de diferentes ejemplos que no solo aplican al software, creo que viene muy bien, ¿vale? Entonces yo os voy a dejar aquí cómo trabaja ING, que es o sea, al final es un banco, ¿vale? Os voy a dejar aquí también una serie de enlaces que os van a resultar muy interesantes porque hay una serie de vídeos que podéis ver la manera de trabajar, cómo emprender una transformación ágil, qué es y qué hace un Scrum Master o un Product Owner. Y luego aquí hay qué es y qué hace un Customer Journey Expert, que es la persona experta, digamos, del cliente. Y luego aquí una serie de documentación que os va a venir muy bien para entender cómo la agilidad vía Scrum se ha determinado de esta manera tan interesante en un banco como ING, ¿vale? Que es el banco holandés de ING, y cómo ha hecho esa transformación ágil, ¿vale? Es muy interesante, yo creo que merece la pena reflexionar sobre ello. Por otro lado, aquí os he dejado algunas cuestiones de un artículo de Scrum.org que identifica precisamente la implementación de Scrum en ING para agilizar el desarrollo, la entrega de productos financieros. Fijaos entonces que Scrum se está aplicando a proyectos que no tienen por qué ser software. Por eso era muy importante y muy interesante la pregunta del compañero. Reestructurar los equipos, diseñar el producto, ¿de acuerdo? Usar Sprint, incrementar la eficiencia operativa, adaptar la respuesta del cliente. Y obviamente, luego, esto es un artículo que aparece en scrum.org sobre ING, ¿vale? Esto es otro artículo de McKinsey que habla también de ING, pero habla de la adopción de una estructura ágil, de cómo se ha implementado, de algunas cuestiones interesantes que determinan claramente pues, lo interesante que puede ser, digamos, que una empresa que no es de software pueda aportar la agilidad, las necesidades del cliente, la satisfacción, y todo eso ha hecho que el ámbito de ING se expanda bestialmente al número de clientes, ¿de acuerdo? Es muy interesante, ¿vale? Bueno, básicamente una de las cuestiones también que os quería comentar es que además del tema de Scrum o de Scrum, tenemos, por ejemplo, la programación extrema, el Stream Programming, ¿no? Básicamente en este Stream Programming lo que tenemos son un modelo que identificaba de hace ya bastante tiempo la manera de cómo se trabajaba, y esto sí está muy orientado al desarrollo de software, ¿de acuerdo? Y es cómo se trabajaba en la implementación, programación en parejas, integración continua, pequeñas entregas, mm, simplicidad del diseño. Entonces, fijaos que es muy interesante el ver que había ciertas similitudes con Scrum, pero Stream Programming se valora mucho, sobre todo en los escenarios de programación, ¿de acuerdo? Entonces nosotros vamos a trabajar mucho en esta asignatura el ámbito más bien de Scrum. Escuchar, diseñar, codificar, probar, son actividades más lógicas dentro del ámbito de Programming, ¿de acuerdo? Pero sí que es interesante que lo conozcáis para que sepáis que existen otras metodologías, otros enfoques. ¿Cuál es la diferencia, por tanto? Que nosotros Scrum lo enfocamos en gestión de proyectos y que Stream Programming se enfoca en la práctica de desarrollo. Que aquí definimos roles, eventos y artefactos, y aquí se definen prácticas, digamos, de técnica, más la programación en pareja, por ejemplo, ¿de acuerdo?
que no prescribe cómo programar y aquí se establece un código, digamos, de calidad y que es aplicable a cualquier proyecto ágil, Scrum, y que esto se especializa en proyectos de desarrollo intensivo, ¿vale? Entonces, por eso que nosotros nos quedamos con el enfoque de Scrum o Scrum, ¿vale? Y cuando un solo equipo Scrum no es suficiente, ¿qué ocurre? Porque claro, tú puedes tener un equipo Scrum y los equipos Scrum, fijaos, tenemos un Scrum Master y un equipo de desarrollo. El equipo de desarrollo puede estar formado por 4, 5, 6 personas. Pero ¿qué pasa si tengo un proyecto muy grande? Si yo tengo un proyecto muy grande, ¿vale? Y en vez de hacer una carretera, tengo que hacer una autovía, no una carretera pequeñita, ¿no? Comarcal, sino una autovía. Entonces ahí ya sí me tengo que empezar a plantear la colaboración entre multiequipos, ¿de acuerdo? De manera que cuando estoy trabajando en ese ámbito, los proyectos de gran envergadura, lo que necesitamos es que cada equipo trabaje en un módulo distinto, que haya una integración. También hay una necesidad de coordinación, tiene que haber reuniones, entregas sincronizadas. También hay equipos distribuidos. Algunos estarán en una ubicación de la autovía, otros estarán en otra ubicación de la autovía, porque ya no solo tenemos una carretera comarcal, ¿vale? Y esto nos lo llevamos al proyecto de Finance. Y fijaos que además del equipo que desarrolla la plataforma de compra-venta de criptomonedas, hay otro equipo que está trabajando en algoritmos de recomendación de inteligencia artificial. Y hay otro que está trabajando en una plataforma educativa para que luego los usuarios puedan saber cómo utilizar la plataforma de compraventa, ¿verdad? Entonces, todos necesitan claramente coordinarse para entregar un producto integrado. ¿Y qué pasa en estos casos? Pues fijaos que hablamos de framework de escalado ágil. Es decir, cuando tenemos grandes organizaciones o grandes proyectos, al final nosotros también lo que tenemos que hacer es que tenemos diferentes equipos que están trabajando y que luego se autocoordinan. Entonces, aquí hay algunas como Nexus, como LES, como Safe, ¿vale? Yo no voy a profundizar en ellas, pero sí para que entendáis que Nexus, por ejemplo, extiende Scrum para múltiples equipos, ¿vale? Para trabajar de manera coordinada, o que luego está recomendado para 3 9 equipos de Scrum, es muy interesante en este sentido. Por ejemplo, en Finance Bets, si nosotros aplicamos Nexus, porque tuviéramos varios equipos que estén trabajando a la vez para plataforma, para la IA, para online. Entonces, al final haríamos la integración de manera efectiva, ¿vale? Por ejemplo, lees Scala Scrum con mínima complejidad, ¿vale? También muy, muy interesante, recomendado para 2, 8 equipos de trabajo. Aplicamos LES aquí y entonces si queremos mantener un único product owner, tenemos mínima complejidad porque al final no tenemos varios product owners, sino que tenemos un único product owner y mantenemos solo un product backlog. Es decir, aquí nosotros antes podemos trabajar con más complejidad, el LES trabajamos con menos, por eso se llama LES, ¿no? Y luego Safe, que es para escalar toda la organización. Es decir, esto se usa directamente en una organización tipo ING que utiliza un marco de trabajo ágil más amplio que al final está basado también en cuestiones Scrum, pero que puede trabajar con marcos más amplios para proyectos más grandes, ¿de acuerdo? Entonces, que integran múltiples equipos, múltiples niveles de gestión. Y, por ejemplo, ¿cómo Finance podría utilizar Safe? Pues imaginaos que va muy bien el proyecto de criptomonedas, ¿vale? Y entonces decide escalar la transformación ágil a toda la organización. Y dice, vamos a incluir también el área de operaciones, el área de marketing, el área de legal. Pues entonces lo que hacemos es que aplicamos Safe y lo aplicamos en un todo, ¿vale? Bueno, entonces con esto, bueno, luego al final os voy a volver a presentar la actividad 1. Con esto terminamos la primera parte de la clase de hoy, que era importante asentar bases importantes, bases interesantes de Scrum, ¿vale? Y ahora vamos a ir con Kanban, ¿de acuerdo? Entonces, muy bien, os voy a poner por aquí, os comparto ya la presentación de Kanban, un momentito, y me vais a permitir un minutito para beber un poco de agua, ¿vale? ¿Sí? No vayáis todavía, ¿vale? Vuelvo enseguida, voy a beber un poco de agua y ya creo que estáis viendo la presentación de Kanban, ¿verdad? Vale, vuelvo un minuto, ¿vale? Voy a beber un poquito de agua.
Hola, estoy por aquí de nuevo. Muchas gracias. Bueno, entonces, vamos, bueno, una cosita, antes de nada, ¿vale? Antes de seguir, sobre la parte que hemos visto de Scrum, ¿no? En Scrum, ¿vale? Porfa, me interesaría que me comentarais, me dais un poquito de, de feedback, ¿vale? Para saber cómo ha ido la sesión, como siempre, comentadme, porfa, ahí os dejo. Me lo vais dejando por ahí, ¿vale? Nahaliel, muchas gracias. Estupendo, gracias. ¿El resto qué tal? Muy bien, Vladimir, Ricardo, genial. Muchas gracias, Jesús, estupendo. Wilmer, genial, muchas gracias, mil gracias. Vale, entonces, nos vamos a meter ahora de lleno. Javier, Brian, estupendo. En Kanban, ¿vale? Vale, y con esto vamos a terminar ya el tema 2, ¿vale? Y fijaos que Kanban es súper interesante porque la pregunta que aquí nos lanzamos como primer problema es cómo podemos aplicar Kanban a un proyecto ágil, ¿vale? Y después, ya cómo unimos todas las metodologías ágiles o diferentes metodologías. Vale, entonces, en este caso, primer problema, ¿cómo aplicamos Kanban a un proyecto ágil? Oye, pues fijaos. Kanban, en realidad, nosotros lo que tenemos que ver es cómo vamos a utilizar una herramienta o metodología, porque Kanban es tanto herramienta como metodología, que es súper interesante, porque no solo sirve para planificar, sino que nos va mostrando todo el flujo de trabajo. Entonces, a mí me sirve como metodología para planificar y como herramienta porque me visualiza el flujo de trabajo. Vamos a detectar posibles cuellos de botella que tengamos. ¿Por qué? Porque cuando tú defines, creas tu tablero Kanban, que ahora veremos ejemplos, lo que a ti te va a permitir es que haya tareas que tú puedas ver que hay ciertas dependencias, que hay ciertas cuestiones, oye, esto no ha terminado, veremos a ver si esto no va a tener problemas, ¿vale? Y además también facilita la mejora continua, que recordaréis que hablábamos del Kaizen, ¿vale? En la clase pasada, y complementa muy bien a Scrum. Hablamos de Scrumman normalmente como una conexión entre Scrum o Scrum y Kanban, ¿vale? ¿Para qué nos sirve esta complementación? Pues para organizar tareas en cada iteración. Es decir, yo cojo, utilizo Scrum o Scrum primero y después utilizo Kanban, de manera que tengo mis iteraciones bien identificadas en un tablero, ¿vale? Eso está muy bien. En nuestro ejemplo de Finance, imaginaos que la importancia que tiene identificar cómo vamos avanzando hace que nuestro equipo use Kanban, ¿vale? Entonces, dentro de un sprint, para distribuir, para reorganizar tareas de desarrollo, de simulador, etcétera, etcétera, vamos identificando cuáles son estas tareas, cómo vamos avanzando, qué está bloqueado, qué queda pendiente, y de esa manera nosotros que vamos a tener nuestro tablero Kanban, ¿vale? A ver, Wilmer ha puesto por aquí, puede ser un resumen comparativo de los roles. Este podría ser un resumen comparativo de los roles. A ver. Eh, muy bien, muy interesante. Wilmer. Sí, 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 sí. Muy bien. ¿Qué hace el Scrum Master, el Product Owner, el Project Manager que gestiona el alcance del equipo? Vale, muy bien. Muchas gracias, Wilmer, por compartir. Vale, entonces. ¿Cómo surge Kanban? Pues recordáis en la sesión anterior que estuvimos hablando que en Toyota, cuando estaban trabajando con Lean Management, después empezaron a trabajar con Kanban. Kanban significa tarjeta en japonés, ¿vale? Entonces, un Kanban lo que hace es tener una tarjeta visual, ¿vale? Lo que sería el CPS, que es esta tarjeta visual que me va identificando las necesidades de mis productos, ¿vale? Voy a poner un poquito más amplio por aquí. Necesidades de mis productos, ¿vale? Lo que hace es que controla el flujo de trabajo, ¿vale? Con un tablero redimensionado. Y nosotros lo que hemos hecho es adaptar o adoptar Kanban a la ingeniería del software. Y luego también a los diferentes proyectos de infraestructura, etcétera, etcétera, etcétera. A lo largo de los tiempos ha ocurrido esa identificación. ¿Por qué? Claro, Toyota Production System está basado en un proceso de fabricación de vehículos y el Kanban se ha ido ligando a muchos tipos de proyectos. Pero dar el salto hacia la ingeniería de software
Fue bastante interesante también para el Kanban, ¿vale? Entonces, mirad, cuando yo hablo de los principios de Kanban, al final lo que tenemos es que con el tablero visualizamos, limitamos el trabajo en progreso porque es el work in progress que nosotros vamos poniendo lo que queda. Gestionamos el flujo, los cuellos de botella, la capacidad que tiene y luego muy importante, tenemos mejora continua y centrado en el cliente porque hacemos políticas explícitas, implementamos ciclos de retroalimentación y mejoramos de manera colaborativa con los clientes, ¿de acuerdo? Entonces esto es vital, es importante. ¿Cuáles son los principios de Kanban? Pues básicamente los que tenemos aquí arriba que se identifican con visualización del trabajo, limitación del trabajo en curso, detectar esos cuellos de botella, fomentar la colaboración, aplicar ciclos de retroalimentación, políticas claras y mejora continua, ¿de acuerdo? Con estos principios que comentamos aquí y estos son los valores que están muy bien ligados también a esos principios, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente, nosotros evitamos la multitarea, lo que hacemos es que identificamos más claramente el foco. Si nos lo llevamos a nuestro ejemplo de Finance, ¿qué es lo que tenemos al final? Pues fijaos, lo que tenemos es que para que nosotros desarrollemos el módulo de formación en cripto, el equipo va a definir cuándo una tarea pasa de diseño a desarrollo, ¿de acuerdo? Entonces eso es lo que hace que nosotros en un Kanban, en un tablero, identificamos que esta tarea está en diseño y ahora va a pasar a desarrollo, ¿vale? Entonces va a limitar también el número de tareas que estén abiertas, va a revisar el flujo en retrospectiva para ajustar procesos, es decir, lo que nos queda por hacer. Vamos a limitar lo que podemos hacer porque tenemos una capacidad del equipo y tenemos que identificar claramente que con esa capacidad del equipo tenemos que llegar a las situaciones necesarias, ¿de acuerdo? Eso es muy importante de entender, ¿vale? ¿Cómo hacemos un buen diseño del Kanban? Y esto sí que quiero que estéis atentos, ¿vale? Porque una de las cuestiones que quiero que se trabaje dentro de la actividad es precisamente el diseñar un buen tablero. Pero primero vamos a trabajar en el diseñar el tablero, luego ya lo iremos rellenando, ¿vale? Eso es fundamental. Primero entender columnas claras, columnas que tengan subestados, que pueden interpretar muy bien el proyecto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo puedo tener una columna que, por ejemplo, imaginaos, sea revisión del código, ¿vale? Pero que tenga como dos fases, dos estados, dos etapas. Primero, voy a identificar que el código está pasando tal cosa, luego segundo, que el código hace tal cosa. Entonces, realmente puedo tener subestados en cada estado, ¿de acuerdo? Muy interesante. Usar colores, usar iconos, ¿vale? Para los responsables. Entonces, claro, cada responsable, por ejemplo, cada responsable de cada tarea que tiene asignada puede utilizar un color diferente, ¿no? Entonces, esto de manera visual, ven muy bien a quién se le asignan las tareas. Luego, indicadores de tareas que estén bloqueadas, dependencias, eso se va a ver. Tarjetas con horas estimadas, imputadas en cada tarea, ¿vale? Eso es muy importante, luego lo veremos, ¿vale? Pero cuando, más adelante, quiero decir, en otro tema, vamos a ver que nosotros lo que vamos a hacer es estimar el tiempo que va a tardar una tarea en realizarse. Para estimarlo vamos a utilizar unos métodos que realmente no me van a decir de primeras, esto va a tardar 3 horas, porque ¿qué pasa si yo os digo, ¿cuánto se tarda en terminar esa autovía que estábamos diciendo? Oye, es relativo. Es relativo a, mm, digamos, eh, mm, al equipo de trabajo, a las condiciones del medio, a si llueve más o si llueve menos, en qué sitio lo estamos haciendo, ¿no? A muchas cuestiones es muy relativo, ¿vale? La época del año incluso, ¿vale? Entonces, al final eso es importante entender que vamos a tener en cuenta estas situaciones, ¿vale? A ver, dice Wilmer, ¿qué herramienta gratuita recomiendas para construir los tableros, esos tableros, ¿no? Kanban. Vale, esto lo vamos a ver, ¿vale? A lo largo del curso. Y hay diferentes herramientas, ¿vale? Nosotros podemos utilizar, por ejemplo, Trello, podemos utilizar Jira, podemos utilizar Notion también, que tiene, pues, que es súper interesante.
¿Vale? A ver, de hecho, como lo voy a enseñar luego, ¿vale? La pregunta está muy bien formulada, pues os lo puedo ya poner por aquí, que lo estaba ya, que lo iba a enseñar posteriormente, y así pues ya, por ejemplo, pues lo podéis, lo podéis identificar, ¿vale? Un momentito, permitidme por aquí. Mirad, aquí podéis ver. Por ejemplo, que Trello, pues te permite tener templates de Kanban, ¿no? Entonces es súper interesante, ¿vale? Porque aquí tú, por ejemplo, pues puedes poner, oye, mira, parto de mi backlog, ¿vale? Luego tengo la parte de diseño, que además es muy chulo porque te lo puedes mover para un lado, para otro. Luego aquí tengo las tareas que están en To-Do, aquí las que se están haciendo, aquí las de code review, ¿vale? Aquí las del testing. ¿Vale? Aquí las que ya están hechas. Entonces, luego incluso, bueno, pues yo puedo ir cambiando mis tareas, ¿no? Dentro de la parte de diseño, oye, el ejemplo con la Task Design ya ha pasado a tarea To Do, ¿vale? Entonces, está muy interesante, puedo utilizar colores también, ¿vale? Esta es una de ellas que realmente, pues, es como muy útil. Y luego, pues, tenemos la de Jira, ¿vale? Jira que a mí me gusta mucho utilizarlo también luego cuando trabajamos y manejamos las eh, los sprints en sí, ¿vale? Entonces, mira, tú tienes aquí, por ejemplo, ya tu backlog con tu tablero sprint, ¿vale? Con tu timeline, con los goals. Al final, pues, estás trabajando, pues, la verdad, muy sencillito. Entonces, Trello es una de las, digamos, diríamos, más sencillas. Luego tenemos, por ejemplo, también Miro, tenemos Notion, etcétera, etcétera. ¿Vale? Bueno, pues seguimos. Vamos por aquí. Muy bien. Genial. A ver. mm, yo lo he utilizado un poco el tablero Kanban en Odoo. Odoo, vale, también. Y en Planner también, muy bien. Sí, para actividad de uno, un tablero Kanban, pero Luis Javier, no en profundidad, ¿vale? Básicamente, pues, una. Un esbozo, es decir, definir los estados. Luego ya en profundidad lo vamos a ver posteriormente, ¿vale? Pero ahora de momento un esbozo, ¿ok? A ver, dice Nahaliel, hay una pregunta en el test en la pregunta 9 relacionada con la diapositiva enunciada de la pregunta. Para reflejar la necesidad de resolver una dependencia con un grupo de trabajo externo, ¿cuál de las siguientes opciones puede ser la mejor? Seleccione una, asignar esa tarea para el citado, indicarlo con un número o icono, crear una columna de dependencia y la mejor opción es no mostrar esta tarea. En mi opinión, las A, B y D no aplican. ¿Cuál sería la respuesta correcta acorde a los temas? ¿Pero has indicado y te la ha dado ya directamente o como... ¿La has visto o no? Porque en realidad, efectivamente, cuando yo creo, por ejemplo, la visualización del tablero Kanban o del Scrum Board, ¿vale? Se favorece el seguimiento del estado, se favorece la transparencia, se favorece la gestión visual del trabajo. Entonces, digamos que tener ese punto con la columna de dependencia en el tablero, esta pues, puede ser muy interesante, ¿vale? Porque no es que asigne la tarea al facilitador, eso no lo hacemos, ¿vale? No es que no se muestre la circunstancia. Entonces, claro, podría quedar el que dices tú, la B, indicarlo con un número o icono en la tarjeta, ¿vale? De la dependencia de un grupo de trabajo. Realmente, fijaos que en algunas ocasiones puedes tener un marcador visual, pero no es suficiente, digamos, para gestionar la dependencia, ¿vale? Entonces, al final, la mejor práctica es crear las columnas de dependencia en el tablero y tener el Scrum Board, tener el tablero Kanban, etcétera, ¿vale? No sé si identifica esa pregunta la respuesta acorde o me lo estás diciendo. Vale, entonces es porque porque puso la B. Puede ser que pusiera la B.
porque con un número o icono en la tarjeta también se puede identificar, como decía anteriormente. ¿Vale? Efectivamente, ¿seguro? Pues entonces es que no está bien la respuesta. Muchas gracias, la voy a apuntar por aquí para pasarlo con los compañeros para que la puedan cambiar, ¿vale? Porque hay veces que al trasladarla puede quedar mal trasladada. Un momentito, porfa. Muchas gracias de verdad por trasladarlo por aquí. Me la voy a apuntar para que lo... Muy bien, muchas gracias. Gracias, ¿eh? Bien, entonces, siguiendo en la línea, fijaos que es muy importante tener la identificación del tablero con estados, ¿vale? En el estado al final lo que tú tienes es una columna y visualizas los estados intermedios que tenga. Un estado parcial al final es subdividir cada columna en dos partes, ¿vale? Y ahí tienes las tareas vivas y las que han superado el estado. Entonces pasas de uno a otro y luego también dentro del tablero tú indicas quién hace qué. Es decir, los responsables que están ejecutando una tarea se ponen además con diferentes colores y así se identifican muy claramente, ¿vale? Otra cosa importante, ¿de qué requisito es cada tarea? Es decir, un requisito pertenece a una tarea y nosotros, perdón, una tarea pertenece a un requisito y nosotros tenemos que identificar que la tarea 2.1, por ejemplo, tenemos tarea 2.1 y tarea 2.2. Pues la tarea 2.1 es del requisito 2, la tarea 2.2 es del requisito 2, ¿vale? Entonces, así cuando nosotros terminemos la tarea 2.1 y la tarea 2.2, podremos decir que el requisito 2 está hecho, ¿vale? Dependencia entre requisitos. Entonces, básicamente no podemos comenzar un requisito hasta que otro esté finalizado. ¿De acuerdo? Hay que hacerlo de manera natural, con el orden de la implementación. Es muy importante. Hay que tener identificadas las dependencias y colocarlas según el orden natural. ¿De acuerdo? Es muy importante en ese sentido. ¿Vale? Si hay errores, si hay retrasos, visualizamos el bloqueo. Hay una sección de error, ¿vale? Que nos permite identificar, pues, si hay un cruce de todas las columnas, si hay algún problema, ¿de acuerdo? Entonces, igual esta pregunta, fíjense, puede ir por el tema del color del facilitador, pero entonces realmente aquí en la respuesta A no está bien indicada porque no es que se asigne la tarea al facilitador, sino que se utiliza el color del facilitador para que el facilitador pueda identificarla. ¿Vale, Naheliel? Esto lo tengo que ver entonces con los compañeros para que lo pongan bien, ¿vale? Y cambien, digamos, para que no haya una mala identificación en ese sentido, ¿vale? Sí. Entonces, las dependencias de visualización de que no se puede seguir, ¿de acuerdo? Y entonces ya se utiliza el color del facilitador para ver cómo avanzamos. Pero realmente no es que se asigne, sino que se utiliza el color del facilitador. Y el tiempo estimado para la tarea, es decir, cuánto creemos que vamos a tardar, ¿vale? Pues eso se señala en la tarjeta, en la columna. Primero lo hacemos, digamos, con tiempos en lo que ya hablaremos de puntos de historia, ¿vale? Que son puntos relativos, ¿de acuerdo? De tiempo. Pero luego tenemos un tiempo incurrido, es decir, el tiempo estimado con el tiempo real invertido. Es decir, que yo puedo ponerle a una tarea que voy a tardar, imaginaos, 2, pero realmente he tardado 2,5 o he tardado 1,8. Entonces esto también es muy interesante para que nosotros lo tengamos en cuenta, ¿vale? Luego, cuando cambia una tarea de estado, se va a ir actualizando el estado, ¿de acuerdo? Correspondiente. Cuando tenemos múltiples proyectos, pues obviamente se puede utilizar un único panel para varios proyectos en algunos casos, ¿vale? Pero lo tenemos que hacer muy bien, porque cuando se puedan determinar mismas columnas para todos los casos, lo podemos hacer. Cuando las columnas de los proyectos van a ser diferentes, no. ¿Y por qué lo utilizamos para múltiples proyectos el mismo tablero? ¿Por qué creéis que puede ser interesante esto? A ver, ¿quién me dice? A ver, ¿qué pensáis? Venga, ¿quién se lanza? Fijaos, esto puede ser interesante porque más de una ocasión podéis ver que hay
Dimensionar la carga de trabajo de cada miembro del equipo. Muy bien, Luis Javier, muy bien. Mini punto para Luis Javier, muy bien. Efectivamente, más de una ocasión nosotros podemos estar utilizando a miembros de equipo en diferentes proyectos. Entonces, de esta manera, no perdemos la dimensión de trabajo que tiene un miembro del equipo. Hay un miembro del equipo que a lo mejor está trabajando en dos proyectos a la vez y tenemos que ver también, oye, que si está trabajando en esta tarea ahora mismo, en este caso, no podemos asignarle otra de este otro proyecto. Y es muy interesante que cuando hay múltiples proyectos, una dinámica que se utiliza mucho, muchas veces es también utilizar varios proyectos en un mismo tablero, ¿vale? El tema de la incidencia. Incluir un requisito adicional con reserva de hora es muy interesante porque al final puede ocurrir que necesitemos hacer algo, una tarea. Entonces, tener un pequeño buffer que me alivia un poco esa dinámica porque surja algo, realmente la verdad que puede ser bueno para que no tengamos un cuello de botella, sino que tengamos un pequeño respiro, ¿vale? Pues mirad. Os voy a poner ahora algunos ejemplos de tablero y por qué pudiera ser interesante o no. En este tablero que vemos aquí tenemos tres columnas, ¿vale? Es demasiado sencillo porque tenemos una columna ready, doing y done. Si bien es cierto que lo que me gusta es que identifica subestados dentro de ready, lo cual está interesante. Ready cool, ready warm y ready hot, ¿vale? Entonces vamos a ir cogiendo ideas en ese sentido. Cuando nosotros tenemos aquí un tablero que pudiera tener más estados, por ejemplo, columna por hacer, columna en desarrollo, columna en texto interno, en testing interno, en revisión, listo para integración, done. La verdad que esto ya tiene más interés, porque no estamos diciendo ready, doing, done, ¿vale? No estamos diciendo nada más eso, sino que estamos diciendo que ahora se encuentra en revisión, que ha pasado las pruebas, que está listo para ser integrado. Incluso podríamos añadir otro estado aquí en mitad que fuese integrando, ¿de acuerdo? ¿Vale? Pero claro, cuando tenemos to do, doing y done, ¿vale? Esto se nos hace un poco corto, un poco sencillo, ¿de acuerdo? ¿Por qué el tablero de tres columnas puede no ser suficiente? ¿Por qué creéis? Pues mirad, falta de visibilidad. ¿Por qué? No se distinguen las fases intermedias del trabajo. Es decir, yo no veo dónde está haciendo el análisis, el desarrollo de las pruebas. Simplemente está haciendo. Pero sin embargo, en este caso, está haciendo desarrollo, está haciendo pruebas, ¿vale? Es importante, es fundamental. Luego, dificultad de detectar bloqueo. Claro, si todo está en doing, no sé dónde está el cuello de botella. Si yo tengo todo esto aquí en doing, pues no es lo mismo que estar distribuyendo y saber que, por ejemplo, ha ocurrido que la validación de registro tenga un cuello de botella por alguna cuestión, ¿vale? Entonces esto es importante también. Imposible medir tiempos por etapas, no permite analizar en qué parte del proceso se pierde más tiempo, porque yo, por ejemplo, aquí estoy dividido en estados y en etapas, pero aquí no, lo tengo todo junto, ¿vale? Entonces, solo si tengo tareas simples y muy lineales, muy bajas de complejidad, me podría interesar un tablero con pocos estados, pero realmente no es lo que queremos. Nosotros queremos avanzar en un tablero un poco más digamos, completo, ¿vale? Entonces, importante también, no se va a representar visualmente si alguna tarea tiene un problema, un bloqueo, por ejemplo, si nosotros tenemos, digamos, cuellos de botellas, ¿de acuerdo? Porque, por ejemplo, si yo tengo un estado de la iteración y se observa que en una columna final no hay tarea, pero en alguna otra hay muchas, entonces, ¿podemos tener un cuello de botella o no? Pero al final es muy interesante identificar bien claramente los estados que vamos a tener, ¿de acuerdo? Y mirad, por ejemplo, aquí no se observan distintos colores para tareas asignadas a diferentes personas. Aquí simplemente hemos utilizado un color y tal. Entonces es interesante también identificar distintos colores. Por tanto, si nos vamos a este ejemplo, en este ejemplo también identificamos que, aunque aquí hemos tenido subestados, ¿vale? Dentro del análisis doing done, ¿vale? Aquí también, dentro del diseño, en curso y completo. Aquí tengo colores, muy interesante, muy bien. Tengo to do, análisis, diseño, implementación, prueba, despliegue. Oye, está interesante, pero no hay subestados. Entonces,
Si a lo mejor le metemos subestados y unimos esto con esto, oye, pues tendremos algo más interesante, un tablero más interesante. Por tanto, es importante ver hacia dónde vamos con nuestro tablero, ¿vale? ¿Cuáles son las buenas prácticas, por tanto? Pues mirad, dentro de este tablero, que realmente lo que queremos es completarlo lo mejor posible, ¿vale? De acuerdo, que nosotros lo que queremos al final es buscar una identificación de estados, una serie de subestados, etcétera, etcétera. Lo que vamos a identificar es básicamente una serie de, entre comillas, normas o buenas prácticas, ¿de acuerdo? Una tarea, una persona. Es decir, una tarea solo se asigna a una persona para evitar confusiones. Si hay que asignar a varias personas, lo que vamos a hacer es que dividimos más tareas en más, y una parte va para una persona y otra para otra, ¿vale? Solo vamos a mover tareas cuando se complete el estado. Entonces, si se completa, seguimos moviendo tareas. Limitaremos tareas en progreso según la capacidad del equipo. Es decir, si yo estoy aquí, por ejemplo, como he dicho anteriormente, aquí esto también me va a permitir muy poco manejo, ¿vale? Si yo me voy aquí, tengo mucho más manejo. Oye, según la capacidad del equipo, yo puedo tener aquí estas dos tareas, no hay problema, ¿vale? La validación del registro tarda un poco más y se va a encargar no sé quién, tal y cual, que mientras está trabajando también esta parte, tal. Entonces no hay problema. Pero todas estas cuestiones las tengo que tener en cuenta. Y las tareas solo van a avanzar a la derecha para evitar que haya un retrabajo innecesario, ¿vale? Eso es importante también de entender, ¿ok? A ver, tenemos por aquí una pregunta de Víctor Manuel. Dice, muchas empresas cuando contratan personal de TI quieren que hagan y encima los sueldos no son los esperados. Encima horas extras, qué desastre. Quieren que hagan todo. A ver, una muy importante cuestión, Víctor Manuel. Y realmente vosotros aquí tenéis que tratar de hacer ver vuestro valor añadido, ¿vale? Entonces, lamentablemente, esto que comentas ocurre mucho, ¿de acuerdo? No solo en TI, sino ocurre en muchos sectores, pero ciertamente desde la dirección de TI, de la gestión tecnológica y tal, lo que ocurre muchas veces, fijaos, y es algo que tenemos que cambiar entre todos, esa mentalidad, ¿vale? Para que lleguemos a un futuro a buen puerto, es que hay una falta de madurez organizativa. Dentro de los servicios de tecnología de la información, muchas veces el equipo de gobierno no está realmente formado, no está realmente preparado para identificar la necesidad de un director de TI, de un equipo que trabaje con agilidad, etcétera. Entonces, muchas empresas todavía no entienden bien el rol del profesional de tecnologías de la información y creen que es una persona, digamos, que va a trabajar en la parte técnica, en la parte analista, en la parte de gestor, desarrollador, soporte, arquitecto, todo a la vez, ¿no? Entonces, no separan bien las responsabilidades que tiene, no valoran la especialización, pero sí es verdad que hay muchas empresas que sí que lo hacen, ¿vale? Entonces, vosotros estáis formando precisamente para ello, para encontrar empresas que lo hagan y si en cualquier caso estáis en una empresa que realmente necesita un poco de formación en ese sentido, también aportar esa idea, ¿no? Esa formación. Porque es importante en ese punto, ¿vale? Por tanto, hay una necesidad de ver que la visión del CIO, la visión de la dirección de TI es importante y es, ¿vale? Defender la planificación realista de las capacidades, negociar las prioridades con el negocio. Digamos, no solo tenemos un soporte, tenemos estrategia, ¿vale? Fomentar marcos de trabajo, respetar el foco en el equipo, evitar la multitarea. Entonces, eso es lo que vosotros tenéis que conseguir también, ¿vale? Es importante también para entender que las empresas vean cómo un buen CIO produce más valor y hace que haya menos errores, ¿vale? Y estas son las técnicas que sabemos, conocemos, empleamos y le decimos a nuestro equipo que emplee para ello, ¿vale? Fijaos, aquí os enseño el tablero Kanban que os enseñaba anteriormente, ¿vale? Que bueno, hemos visto un poquito en interactivo para que lo veáis. Y ya por último, para ir finalizando, el problema de último que quería mostraros un poquito, ¿vale? Porque tenéis más información sobre esto en los apuntes y yo sobre todo lo que he querido es machacar mucho más la parte del Scrum al principio y luego esta primera parte del Scrum, es cómo podemos unir varias metodologías y adaptarlas, ¿vale? Porque realmente combinar metodologías es interesante porque cada una tiene ciertos puntos fuertes, se adaptan muy bien al proyecto, al equipo. Realmente Scrum, Kanban o Scrum Lean, Scrum XP
o Scrum, Lean y Kanban. Son combinaciones muy interesantes, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros vamos a trabajar mucho en el ámbito de Scrum, de Kanban, con las ideas de la filosofía de Lean, ¿de acuerdo? Pero hay muchas metodologías, ¿de acuerdo? Hay bastantes metodologías que podemos trabajar. Si bien es cierto que las que estamos exponiendo aquí son las más interesantes para cuando hablamos en un ámbito más genérico, más de diferentes proyectos como hemos estado viendo, etcétera, ¿vale? Entonces, si yo trabajo con Scrumban, hago planificación por sprint y gestión visual. Si trabajo con Scrum y XP, una estructura ágil y buenas prácticas de desarrollo. Si trabajo con Scrum y Lean, elimino desperdicio y mejoro en cada ciclo. ¿Cómo vamos a hacer para Finance? Oye, pues para Finance nosotros vamos a trabajar en Scrum para organizar entregas y con Kanban para seguimiento de tareas diarias, ¿vale? Y las pruebas automáticas aplicadas en módulos críticos sería interesante, porque ya esto es muy de desarrollo, trabajarlo con XP, ¿vale? Otro ejemplo, por ejemplo, XP y Scrum, ¿vale? Con el equipo de trabajo que puede organizar utilizando un enfoque, un tablero y aplicar la filosofía Lean, lo que os decía anteriormente. Muy interesante también aplicar esa filosofía Lean. Víctor, ¿cuál es mejor? ¿XP o Scrum o Scrum? XP o, bueno, es una pregunta interesante. Realmente no estamos hablando, digamos, no hablaríamos, digamos, de peor o mejor, si bien es cierto de saber cuándo sería interesante aplicar uno u otro. Mira, hay proyectos de desarrollo software plenamente enfocados a desarrollo software que ahí XP pues trabaja muy bien también en ciertos momentos, en ciertas medidas, en esos trabajos en pareja, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero realmente, sobre todo en las prácticas de desarrollo de proyectos. Entonces, nosotros Scrum lo utilizamos en diferentes contextos, ya lo hemos estado viendo, en diferentes tipos de proyectos, infraestructura, de carreteras, de cableado, de industrial, proyectos software, etcétera, etcétera. Entonces, el marco de trabajo realmente para gestionar proyectos complejos, con colaboración, con roles identificados como el equipo de trabajo, de desarrollo del Scrum Master, el Product Owner, con las daily meeting, con las reuniones, con los sprints, para mejorar la calidad del producto, etcétera, etcétera, sería, digamos, Scrum. Por otro lado, XP, como digo, está muy aplicado al desarrollo de software, ¿de acuerdo? Para gestionar una buena calidad del código, una colaboración continua de los equipos en pareja, ¿vale? Reduce mucho los riesgos técnicos, etcétera, pero realmente va mucho enfocado a, digamos, refactorización, revisión de códigos, sobre todo, como digo, a un desarrollo de software intensivo. ¿Vale, Víctor Manuel? Esa sería la idea. Y bueno, pues con Finance el ejemplo que nos identificamos ahora es que organizamos sprint de 2 semanas, para que nos entendamos. Vamos a llevar a cabo ceremonias Scrum, porque al final vamos a tener reuniones de Scrum que nos van a identificar cómo vamos diariamente, al final del sprint también, como con el Product Owner. Vamos a utilizar Kanban para la gestión de tareas, ¿vale? Y se van a aplicar algunas prácticas de ingeniería de XP para hacer integración continua y desarrollo de pruebas, muy enfocadas al ámbito de desarrollo, ¿vale? Y luego generamos todo con menor desperdicio posible, ¿vale? Y aumentando el resultado del proyecto, que es Lean. Por tanto, esto va a ser nuestro enfoque dentro de Finance Base. Usamos Scrum, combinamos con Kanban, combinamos con XP y combinamos con Lean. Y fijaos que son complementarias la una con la otra. Es realmente interesante, ¿vale? Mirad, esto es un tablero que me funciona muy bien para Scrumban, fijaos, con lanzamiento de tareas. Ya os he enseñado anteriormente, por ejemplo, qué ocurre, que puedes utilizar Jira, etcétera. Pero esto es en Asana, ¿vale? Entonces tenemos tablero Kanban, trabajo pendiente, diseño en revisión, etcétera. Y luego, pues el ámbito de las iteraciones que vamos a tener en cada fase con Scrum, ¿vale? Entonces, ya con esto finalizamos este punto. Y como ya vimos en la semana anterior la actividad, lo que me vais a permitir ahora es utilizar unos minutitos, ¿vale? Muchísimas gracias, Víctor Manuel, muchas gracias, un placer. Vamos a finalizar ya con estos últimos minutitos, simplemente para que veamos y recordemos un poquito la actividad. Recordad también que estamos hablando de una extensión de la actividad, ¿vale?
que vamos a tener hasta el día 1 para entregar la actividad, 1 de diciembre, como ya lo veis. Y luego que os vamos a pasar los grupos, ¿vale? Efectivamente, Víctor Manuel, os pasaremos los grupos a través de los mentores para que todos los tengáis, ¿vale? Porque ya están hechos, entonces solo es que se vuelvan a comunicar correctamente. Entonces, recordáis que esta actividad de aplicación del enfoque ágil, lo que nosotros íbamos a hacer es que cogeremos el proyecto transversal que tenemos en Tech Soluciones, ¿vale? Que lo tenemos ahí colgado en la página que os lo enseñé el otro día en la clase anterior, y hemos estado trabajando la incertidumbre, los cambios en el proyecto y la aplicación del enfoque ágil. Ya habéis estado individualmente pues, valorando esto y luego lo vais a valorar con el equipo. Y ahora ya sí empezamos a trabajar la metodología ágil y el tablero Canva. Entonces, el tercer ejercicio, digamos, sería aplicar o indicar si es adecuado Scrum o no, qué ventajas tendría, qué características habría, si se podría adaptar mejor el proyecto, cómo se haría, ¿de acuerdo? Y luego el tablero Kanban ¿sería beneficioso utilizar un tablero Kanban para dar seguimiento? ¿Sí o no? ¿Cómo podríamos integrarlo con Scrum? Fijaos que lo que quiero es un tablerito que, digamos, tenga pues sus estados, pero no quiero que lo completéis, no es necesario, esto lo vamos a ver más adelante, ¿de acuerdo? Diseñamos, mostramos la estructura y razonamos los estados que hemos incluido. Simplemente, recordad que tenemos unos criterios que van en la línea del primer ejercicio, la incertidumbre, en la línea del segundo ejercicio, razonar la agilidad, en la línea del tercer ejercicio, sobre la parte de Scrum y en la línea del cuarto ejercicio sobre el tablero Kanban. ¿De acuerdo? Ya con esto entonces, si hay alguna duda, comentadme porfa, por si tenéis cualquier cosita que resolver, ¿vale? Sí, Víctor Manuel, el grupo no te preocupes que lo tendremos. Y dice Wilmer, me pareció bien que hubieras podido cargar las presentaciones antes de la sesión para poder revisar antes de la clase en vivo. Ah, muchas gracias, Wilmer. Sí, voy a intentar hacerlo en cuanto pueda, ¿vale? Porque muchas veces cualquier cosita que a lo mejor pueda cambiar, pues igual lo puedo hacer y tal, y digo, bueno, pues, pero normal, como las tengo ya ahí preparadas y demás, si las puedo subir antes, perfecto. Bueno, chicos, pues genial. Para la parte de Kanban y, digamos todo final, ya final, me gustaría también que me dierais un pequeño feedback, ¿vale? Como siempre, para que, bueno, pues yo me quede conforme de que lo tenéis todo bien controlado, porfa, me lo comentáis por aquí, ¿vale? El mismo en donde viene la descripción, la actividad. Utiliza el mismo una plantilla formato, aquí sí, en la misma actividad, en la plantilla, efectivamente, como dice como dicen aquí los compañeros, ¿vale? Pues muchísimas gracias, Daniel, muchas gracias, Brian, Víctor Manuel, Vladimir, Jesús, Wilmer, Carlota, Naheliel, Natalie, Víctor Manuel, Luis Javier, muchas gracias, de verdad. Esa plantilla, sí, la que tenemos aquí. Os mando un saludo, un abrazo a todos. Mil gracias de verdad por esta clase que ha sido doble y bastante intensa. Y seguimos, ¿vale? Seguimos. Mucho ánimo con esta actividad. La semana que viene, recordad, no tenemos sesión. Tenéis una semanita de repaso para poder trabajar tranquilamente la actividad y luego volvemos ya a principios de diciembre. Así que vaya muy bien y aprovechad el tiempo. Muchas gracias. Chao, un saludo. Buenas tardes a todos. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Muchas gracias.